Ok, hoy vamos a ver la clase de aumento de presión intracraneana y edema cerebral. Sí, claro que sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver, como ya mencionó la doctora Wendy, la clase de aumento de presión intracraneal y edema cerebral. Me dicen ustedes, la verdad es que estoy utilizando mis datos porque la internet aquí falla un poquito, entonces me dicen si de repente me dejan de escuchar o algo por el estilo, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con consideraciones generales, solamente como un recordatorio de clases pasadas. Recordemos que en condiciones normales, los componentes del sistema craneoespinal, que son la cavidad craneal y el compartimiento espinal, van a estar intercomunicados a través del agujero occipital, que es el foramen magno. Aquí es bien importante que nosotros podamos comprender que existen componentes volumétricos. Estos van a estar compuestos por el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, y van a estar cubiertos o de alguna manera podemos decir encerrados en contenedores, que son inextensibles. Estos van a ser el cráneo y la columna vertebral. Vamos a ver que el cráneo, una vez que se produce el cierre de las suturas y las fontanelas, se va a convertir en una estructura, como bien mencionamos anteriormente, inextensible. Es decir, que de alguna manera va a mantener un volumen constante que va a ser independiente del contenido que él tenga. En condiciones normales, este contenido va a estar formado por 3 compartimentos, los cuales son el parénquima cerebral, que representa el 80% del mismo, el líquido cefalorraquídeo el 10% y la sangre el otro 10%. Ahora bien, existe algo que se conoce como doctrina o teoría de Monro-Kelly. Esta nos habla de que el volumen intracraneal va a permanecer siempre constante y lo explica de la siguiente manera. Nos dice que cuando existe aumento en el volumen de alguno de estos 3 compartimentos que acabamos de mencionar, también va a aumentar la presión que este va a ejercer en los otros 2 compartimentos. Y como observamos ahí en la diapositiva, pues dice, el volumen intracraneal total va a estar formado por el volumen cerebral, aunado al volumen sanguíneo y al volumen de líquido cefalorraquídeo. Este nos va a mantener un volumen intracraneal que es una constante. Y este volumen cerebral, a su vez, va a estar formado por el tejido, que es la glía de las neuronas, y el espacio extracelular. Más adelante vamos a hablar un poquito más a detalle de esta doctrina. También dentro de las consideraciones generales, pues tenemos que en condiciones normales, cuando existe alguna variación en alguno de estos compartimentos, se va a producir de alguna manera o va a entrar un sistema de compensación. Cuando estamos hablando de un aumento agudo, la principal forma en la que se compensa este aumento en el volumen intracraneal es a través del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna lumbar. Cuando este se produce no de forma aguda, sino un poquito más tardío, va a existir la compensación a través de la disminución del flujo cerebral, y únicamente cuando este aumento se produce de una manera crónica, aquí el que entra como de alguna manera a amortiguar este aumento en el volumen es el parénquima. La forma en la que lo hace es a través de la deformación del mismo, es decir, pierde agua, principalmente extracelular, incluso neuronas y glía. Entonces, vamos a ver que todos estos mecanismos son mecanismos compensatorios. Sin embargo, cuando existe un fallo en estos mecanismos, es cuando se produce el aumento de la presión intracraneal. Y vamos a ver, perdón, que un aumento de la presión intracraneal pues va a tener obviamente serias complicaciones, ya que esto nos va a producir de forma secundaria una disminución en el aporte sanguíneo y, ¿mande? Una disminución en el aporte sanguíneo, y posteriormente va a existir pues también una reducción de la presión de perfusión cerebral. Todo esto va a tener como consecuencia al final de cuentas un aumento en el riesgo de que se puedan producir lesiones isquémicas, ya que recordemos que la presión de perfusión cerebral pues va a estar dada tanto por la presión arterial media como por la presión intracraneal. Entonces, en base a esto que acabamos de hablar, se pueden distinguir 3 fases, que son las que les muestro aquí. 3 fases, pudiéramos decir, compensatorias. En la primera fase existe un aumento del volumen intracraneal, pero no existe repercusión en la presión intracraneal. Y esto se produce principalmente por lo que mencionamos anteriormente. Existe un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y del volumen sanguíneo cerebral que va a generar esta pues compensación. Ahora bien, en la segunda fase, el sistema de regulación, pudiéramos decirlo como que se encuentra al límite, es decir, empieza de alguna manera a fallar y a no poder amortiguar completamente este aumento de presión que se debe o que es secundario a un aumento del volumen intracraneal.
Y finalmente vamos a tener que existe una tercera fase en la que con pequeños cambios de volumen se producen elevaciones bruscas de la presión intracraneal. Y esto es principalmente porque el sistema de autorregulación se pierde. Hablando del flujo sanguíneo cerebral, para recordar un poquito, pues recordemos que entre el 15 y el 25% aproximadamente del gasto cardíaco va a estar dirigido hacia el cerebro. Y el flujo sanguíneo cerebral va a estar dado o es de aproximadamente 40 a 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Este flujo sanguíneo cerebral va a estar determinado por dos principales componentes, que son el consumo metabólico de oxígeno cerebral y la presión de perfusión cerebral, que como ya mencionamos, pues va a estar representada por la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Ahora bien, ¿cómo se produce esta autorregulación cerebral? Pues principalmente va a estar dada por la modificación en la resistencia vascular cerebral, es decir, con la producción de vasodilatación o de vasoconstricción. Aquí el principal objetivo va a ser mantener el flujo sanguíneo cerebral de acuerdo a las necesidades que el cerebro tiene de oxígeno. Y como bien dice ahí en la diapositiva, pues prácticamente va a estar determinada por la presión arterial de dióxido de carbono, la presión arterial media y en menor proporción por la presión arterial de oxígeno y por el pH. De tal manera que tenemos que cuando existe una presión arterial de oxígeno, pero una presión arterial de dióxido de carbono que está elevada, va a existir un mayor trabajo metabólico. Esto va a hacer que las resistencias vasculares cerebrales caigan, es decir, que se produzca vasodilatación, y al existir vasodilatación, pues va a existir aumento del flujo sanguíneo cerebral y también aumento en la entrega cerebral de oxígeno. Lo contrario, pues va a ocurrir cuando tenemos una presión arterial de dióxido de carbono baja, ¿no? Disminuye el trabajo metabólico, esto hace que aumenten las resistencias vasculares cerebrales, es decir, que se produzca vasoconstricción y pues ocurre todo lo contrario, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y también disminuye la entrega de oxígeno a nivel del cerebro. Punto importante aquí, aunque sí es importante que tengamos en cuenta, es que el flujo sanguíneo cerebral va a variar aproximadamente un 4% por cada milímetro de mercurio de dióxido de carbono cuando el paciente se encuentra en normotensión. Y pues bueno, recordemos que el consumo metabólico de oxígeno va a corresponder, al 40% del gasto energético basal y a 60% del gasto energético funcional. Y principalmente el 90% va a corresponder al tejido neuronal y solo el 10% se va a ir al tejido de sostén. Y también importante tener en cuenta que se encuentra entre 4 a 6 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Esos son los valores normales en cuanto al consumo metabólico de oxígeno cerebral. Hablando de la presión de perfusión, pues recordemos que esta va a ser definida como la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para que éste tenga un buen funcionamiento metabólico. Ahora bien, cifras por debajo de 50 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral nos van a llevar o a tener como consecuencia una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral. Y esto a su vez va a traer como consecuencia que se produzca mayor riesgo de isquemia cerebral. Y por el contrario, tenemos que en pacientes adultos, pues valores que se encuentran aproximadamente entre 60 a 70 milímetros de mercurio de la presión de perfusión cerebral, pues son considerados como seguros. Sin embargo, también tenemos pues aquí otro grupo poblacional que está conformado principalmente por cerebros inmaduros, como el de los recién nacidos. En ellos es característico que puedan tolerar cifras de presión de perfusión cerebral más bajas sin que eso les condicione un riesgo aumentado de desarrollar isquemia cerebral. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la fisiopatología de la presión intracraneal. Aquí vamos a ver que la presión intracraneal es definida como aquella presión que existe dentro de la bóveda craneal y que va a estar dada por el contenido del cráneo, es decir, por todos estos componentes que ya vimos anteriormente, ¿no? El parénquima, el líquido cefalorraquídeo, el volumen sanguíneo cerebral. Y tenemos los valores de la PIC que son normal. En el adulto oscila entre 7 a 15 milímetros de mercurio, algunas bibliografías la manejan desde 5 hasta los 15 milímetros de mercurio como normal, y en posición supina, esta presión intracraneal tiende a disminuir, alcanzando los 10 milímetros de mercurio. En posición supina, y de pie alcanza los 10 milímetros de mercurio. En niños, los valores normales van alrededor de los 3 a los 7 milímetros de mercurio y en recién nacidos disminuye de 1.5 a 6 aproximadamente. Es bien importante que tengamos en cuenta que las cifras de la presión intracraneal pues no son constantes, o sea, van a variar dependiendo pues los factores que tenga nuestro paciente, ¿no? La edad, la presión
la presión de pulso arterial, la respiración, la posición corporal, y también pues puede verse de alguna manera modificada por ciertas maniobras que puedan incrementar ya sea la presión intratorácica o la presión intraabdominal, como les pongo ahí, como son la tos, el esfuerzo, incluso el llanto o la defecación. Y la característica por la cual esto se puede producir es porque al aumentar la presión intratorácica y al aumentar la presión intraabdominal, esto conlleva un aumento de la presión de las venas yugulares, y este aumento va a ser transmitido a través de las venas cerebrales, que recordemos que no tienen válvulas. Entonces a su vez se va a transmitir hacia el espacio intracraneal, y con esto se va a producir el aumento en la presión intracraneal. Vamos a ver que la presión intracraneal entonces va a ser consecuencia de la interacción de estos tres componentes: el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre cerebral. Como hemos señalado anteriormente, el parénquima cerebral corresponde al 80% del contenido intracraneal, y este parénquima en su mayoría está compuesto por agua, entre el 75 al 80%. Por otra parte, tenemos el líquido cefalorraquídeo, que dijimos que representa el 10% del volumen intracraneal total. Este, como pues ya hemos nosotros repasado, es principalmente producido en los plexos coroideos, más o menos a un volumen de producción o un ritmo de producción de 0.3 a 0.35 mililitros por minuto. Y esta producción es, de repente puede verse alterada, principalmente pues tenemos cuando existe inflamación en las vellosidades aracnoideas, o incluso el propio incremento de la presión intracraneal puede ver alterada la producción de líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, tenemos el volumen sanguíneo cerebral, que también va a representar el 10% del volumen intracraneal, y este pues generalmente se refiere al volumen de sangre que está constante a nivel cerebral. Vamos a ver que existen diferentes factores que pueden controlar la presión intracraneal. Estamos hablando obviamente en condiciones no patológicas, y estos se refieren al volumen de la producción de líquido cefalorraquídeo, a la resistencia del sistema de reabsorción de este mismo líquido cefalorraquídeo y a la presión venosa del espacio intracraneal. Vamos a hablar un poquito más acerca de la doctrina de Monro-Kelly que les había mencionado. Siempre hay que recordar aquí que la presión intracraneal es lo que debemos tener como siempre constante, va a estar dada por estos tres elementos que hemos estado viendo a lo largo de la exposición. Y su valor pues va a ser el resultado obviamente de la suma de la presión de estos tres compartimentos al mismo tiempo. Entonces tenemos que la doctrina de Monro-Kelly principalmente nos va a describir los principios que guían la homeostasis de la presión intracraneal normal. Es decir, lo que vimos anteriormente, generalmente la hipótesis dice que si el cráneo está intacto, es decir, no tiene ninguna lesión, entonces la suma de estos volúmenes, tanto del cerebro, líquido cefalorraquídeo y volumen de sangre intracraneal, va a permanecer constante. Y esto significa que si incrementa el volumen de uno de estos elementos, obviamente se va a producir a expensas del volumen de los otros. Esto con el objetivo obviamente de que no aumente la presión intracraneal. Tenemos entonces el compartimento parenquimatoso. Vamos a ver cómo compensa cada uno de ellos. Generalmente el compartimento parenquimatoso pues tiene una función compensadora, principalmente en lesiones cerebrales que son de crecimiento lento. Acuérdense que este pues tiene esa capacidad de deformación, o pudiéramos llamar como capacidad de remodelación del tejido cerebral. Entonces lo que hace es disminuir el agua extracelular e incluso, como les decía, pues perder tejido, ¿no? Ya sea neuronas, células gliales. Ahora bien, si el volumen del contenido intracraneal aumenta de forma aguda, el componente parenquimatoso ya no puede hacer nada, pues él no tiene esta capacidad para compensar de forma aguda. Entonces, los que entran en la compensación, pues van a ser tanto el líquido cefalorraquídeo como el volumen sanguíneo cerebral. Estos van a absorber de alguna manera, pues, este incremento en el volumen, ¿no? Entonces, tenemos que el líquido cefalorraquídeo va a ser el principal sistema compensador cuando tenemos un aumento agudo del volumen intracraneal. Y esto es principalmente por esta conexión que tiene con el espacio subaracnoideo perimedular. Recordemos que este espacio sí es expansible. Entonces, cuando existe un incremento brusco o agudo del volumen intracraneal, existe también un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia este compartimento, y esto hace que se compense de alguna manera este incremento en el volumen. Sin embargo, pues recordemos que pues como todo mecanismo de compensación tiene un límite. Entonces, cuando se alcance este límite, el que entra a compensar pues va a ser el volumen sanguíneo cerebral. Por eso decía, es como se produce una disminución de este que es un poquito más tardía, pues es cuando ya se agotaron nuestros recursos compensadores a través del líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que hace prácticamente es
que hay un desplazamiento de la sangre intracraneal a través de las venas yugulares para llevarlo fuera del cráneo. Esa es la forma en la que compensa el volumen sanguíneo circulante cerebral. Y pues bueno, aquí en la imagen podemos entenderlo quizá un poquito mejor. Vamos a ver que la hipertensión intracraneal se va a desarrollar siempre y cuando los mecanismos compensadores pues ya no puedan amortiguar esta expansión en el volumen intracraneal que se está produciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en un estado normal, como les decía, el cerebro constituyendo el 80% del volumen intracraneal, la sangre y el líquido cefalorraquídeo 10% correspondiente a cada uno, y esto va a hacer que la interacción de estos compartimentos pues de alguna manera produzca una presión intracraneal que es constante y que está dentro de parámetros normales. Sin embargo, vamos a ver que cuando uno de esos componentes aumenta, se va a producir una disminución recíproca de los otros elementos. Aquí, por ejemplo, observamos que ya existe la presencia de una masa dentro del cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El volumen cerebral se mantiene constante, sin embargo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo empiezan a compensar, y esto genera un estado compensado, valga la redundancia. Prácticamente aquí la presión intracraneal se mantiene todavía dentro de parámetros normales, pero ya de alguna manera el cerebro empieza a volverse más rígido, es decir, pues va perdiendo esta elasticidad y pudiéramos decir que nuestros sistemas de compensación se encuentran en un límite. ¿Qué pasa entonces posteriormente? Pues tenemos que, por ejemplo, esta masa sigue creciendo, entonces llega el momento en el que la elasticidad se pierde completamente y la presión intracraneana empieza a aumentar de manera brusca. Aquí tenemos que ya se produce un estado de descompensación. ¿Sí se entendió la doctrina? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda hasta aquí. Sí, todo claro. ¿Todo claro? Ok, perfecto. Entonces, para continuar. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la relación entre el volumen cerebral y la presión intracraneal. Aquí es importante, para que nosotros podamos entender cómo la relación que existe, que podamos entender también dos conceptos. El primero de ellos es la confianza cerebral. Esta se refiere a la capacidad adaptativa que tiene la cavidad craneal para tolerar un incremento de su volumen en función de la reserva de sus mecanismos de compensación. Es decir, es nada más como esa capacidad de adaptación que tiene la cavidad craneal. Aquí pues nos habla un poquito más como de un cociente, es como una formulita que nos dice que prácticamente el cociente o la división, o el resultado más bien de la división de la diferencia de volumen que está determinado por las siglas dB y la diferencia de presión intracraneal, eso es lo que nos va a determinar la confianza cerebral, es decir, el volumen necesario para obtener un cambio conocido en la presión. Y la elastancia, pues es prácticamente el inverso de esto, ¿no? Prácticamente nos habla de la resistencia que se opone a la expansión del volumen intracraneal. Entonces, la relación de presión-volumen en el sistema craneoespinal no es lineal, sino que la podemos definir como una curva de presión-volumen, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos, por ejemplo, perdón, que los mecanismos compensatorios que mencionamos anteriormente, que son el líquido cefalorraquídeo, el volumen sanguíneo cerebral, pues no van a ser infinitos, ¿no? Entonces se van a ver reflejados en esta curva de presión-volumen, que prácticamente nos describe la relación que existe entre la presión intracraneal y el volumen intracraneal. Y aquí se definen estas tres fases de las que hablábamos previamente. Existe una fase inicial, que es la correspondiente a una fase de alta confianza. Es decir, aquí pues la cavidad craneal todavía tiene un sistema de adaptación muy alto, no hay prácticamente alteraciones en cuanto a la presión intracraneal, esta se mantiene dentro de parámetros normales, incluso pese a que existe un incremento en el volumen, ¿no? Prácticamente aquí no se producen incrementos en la presión intracraneal, pues tenemos un estado compensatorio o mecanismos de compensación que van a estar dados por el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral. Sin embargo, conforme vamos progresando pues de alguna manera en estas alteraciones, vamos avanzando también de fases. Tenemos posteriormente una fase de transición, que es la fase 2 que se muestra en la curva. Aquí prácticamente tenemos que la confianza ya es baja, es decir, esta capacidad adaptativa de la cavidad craneal pues se va perdiendo poco a poco, y aún con ello existe todavía compensación. Es decir, que la presión intracraneal todavía se mantiene dentro de parámetros normales, pero ya en un límite que pues prácticamente puede progresar a una hipertensión intracraneal. Y si todas estas pues alteraciones se siguen produciendo, entramos a una fase ascendente, que es una fase donde hay una confianza muy baja o ya no existe confianza incluso, y se conoce también como fase de descompensación.
Aquí prácticamente, como mencionábamos en diapositivas anteriores, pues tenemos que los mecanismos compensatorios se agotaron, ¿no? Entonces, pequeños cambios en el volumen van a condicionar grandes cambios en la presión intracraneal. También existe algo que se denomina índice de presión-volumen. Aquí prácticamente nos arroja como ciertos parámetros a partir de los cuales nosotros podemos determinar si el paciente tiene un riesgo elevado o bajo de desarrollar hipertensión intracraneal. Y tenemos estas dos cifras. Tenemos que si el índice de presión-volumen supera los 18 mililitros, el paciente presenta un bajo riesgo de hipertensión intracraneal. Sin embargo, si este índice se encuentra por debajo de los 13 mililitros, ya el paciente se encuentra con elevación de la presión intracraneal y esta de hecho pues ya está tan descompensada que es de difícil manejo. En la práctica, ya como hablando en cuanto a cifras de presión intracraneal, recordemos que las cifras normales van de 5 a 15, todavía el cerebro, o pudiéramos decir que tolera o que está en un límite cuando el paciente se encuentra en los 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando el aumento de la presión intracraneal ya supera los 25 milímetros de mercurio, pues podemos decir que la cavidad craneal se encuentra en una fase de descompensación, que es lo que se representaría como un índice de presión-volumen por debajo de los 13 mililitros. Hablando ya de la hipertensión intracraneal, pues tenemos que este se refiere al aumento dentro de la cavidad craneal y prácticamente es definido como cifras por arriba de los 15 milímetros de mercurio que son mantenidas por más de 5 a 10 minutos y que además van a presentar pues signos y síntomas de etiología variada, ¿no? Vamos a tener que la principal causa es el desequilibrio, que existe entre estructuras intracraneales, que es lo que ya veíamos anteriormente con esta doctrina de Monro-Kelly. A grandes rasgos, nosotros podemos pues clasificar a las causas como de origen intracraneal y aquellas como de origen extracraneal. Dentro de las causas de origen intracraneal lo vamos a dividir en estos tres principales compartimentos. Tenemos en el parénquima, pues principalmente vamos a ver lesiones ocupantes del espacio, ¿no? Aquí tenemos hematomas, contusiones, tumores, edema, la misma hidrocefalia. Y las causas que se asocian a líquidos cefalorraquídeos se pueden englobar en tres grandes como categorías. La primera de ellas es un incremento en la producción de líquido cefalorraquídeo, como se observa en los tumores del plexo coroideo. El siguiente es la disminución en la absorción, como se presenta en la hidrocefalia comunicante. Y finalmente la obstrucción en la circulación del mismo, como en la hidrocefalia obstructiva. Y las de causas vasculares, pues tenemos que pueden ser bien de origen arterial o de origen venoso. Las de origen arterial, pues principalmente están dadas por vasodilatación, por hipoxemia, hipercapnia e hipernatremia. Y las de origen venosas, pues por la obstrucción de este drenaje venoso principalmente. En cuanto al origen extracraneal, vamos a ver que principalmente tenemos que estas se van a observar cuando existe un incremento en la presión intratorácica o en la presión intraabdominal. Entonces, ¿qué es lo que se produce aquí? Pues existe drenaje del sistema venoso cerebral. Principalmente tenemos que incrementos en la presión intratorácica, por ejemplo, en la obstrucción de la vía aérea, neumotórax, hemotórax o síndrome de distrés respiratorio agudo. Y por el otro lado están las que se engloban como aumento de la presión intraabdominal. Aquí tenemos el síndrome compartimental en abdomen, hemoperitoneo, ascitis o el ilio prácticamente. Entonces, todas estas causas extracraneales también tienen repercusión a nivel de la presión intracraneal. Y pues en este cuadro se engloba prácticamente lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Las causas de aumento del volumen intracraneal y cómo se separan de acuerdo al compartimento, de aumento del volumen sanguíneo y de aumento del líquido cefalorraquídeo, y es prácticamente lo que les expliqué en la diapositiva anterior. Ahora bien, vamos a ver que generalmente cuando existe un aumento patológico del volumen intracraneal, esto nos va a llevar pues a que exista también un aumento en la presión intracraneal. Y si este aumento en la presión intracraneal es sostenido por arriba de 15 milímetros de mercurio y como ya les había mencionado, que se mantiene por más de 5 a 10 minutos, esto se va a denominar ya como hipertensión intracraneal. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues aquí prácticamente esto va a traer como resultado que exista disminución en la presión de perfusión cerebral, se compromete el flujo sanguíneo cerebral y también existe compromiso en cuanto al oxígeno y a la glucosa, a la entrega de glucosa a nivel cerebral, ¿no? Entonces, esto nos va a condicionar que la presión de perfusión, por ejemplo, por debajo de 50 milímetros de mercurio, pues ya nos condiciona mayor riesgo de lesiones tanto isquémicas y por el contrario, ¿no? Una presión de perfusión muy elevada, pues también nos puede condicionar la presencia de edema. Para fines prácticos tenemos ciertas cifras que nos van a indicar el grado de isquemia o la extensión de la isquemia.
tenemos que una presión intracraneal que supera los 20 milímetros de mercurio, pues puede condicionar isquemia focal, es decir, de una región específica del cerebro. La presión intracraneal por arriba de los 50 milímetros de mercurio, por el contrario, nos va a condicionar una isquemia global. Y cuando tenemos un flujo sanguíneo circulante de menos de 18 milímetros por cada 100 gramos de tejido nervioso por minuto, pues esto nos va a condicionar isquemia cerebral severa, con daño y muerte celular. O sea, recordemos que el flujo sanguíneo cerebral va más o menos de 40 a 50 mililitros. Entonces, la disminución pues es de más de 30 mililitros para que se llegue a desarrollar esta isquemia severa. Muy bien, entonces vamos a continuar con, pues prácticamente revisando cómo es que se genera esta compensación volumétrica intracraneal. Tenemos que el periodo de tiempo en el que se produce el incremento volumétrico pues va a influir en la capacidad de amortiguación que tiene la cavidad craneal o que tiene este sistema cráneoespinal. Es decir, cuanto más rápidamente crece una masa, más restringida va a estar esta capacidad de compensación volumétrica, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las principales etiologías o causas que van a condicionar un tiempo de crecimiento ya sea corto o prolongado. Entonces tenemos que el tiempo de crecimiento corto, es decir, aquel que nos proporciona un mayor periodo de tiempo para poder tener un mayor sistema de amortiguación o de compensación, son en masas postraumáticas, en tumores de lento crecimiento, y aquel que tiene un periodo de tiempo de crecimiento corto, es decir, donde pues prácticamente los sistemas de amortiguación no pueden o tienen que desarrollarse inmediatamente, son en masas postraumáticas, hemorragia intracraneal hipertensiva, ¿no? Entonces, aquí prácticamente lo que hay que entender es que cuanto más rápido va a crecer una masa o más rápido se va a generar un problema o un aumento del volumen intracraneal, menos capacidad de compensación volumétrica va a existir por parte del sistema craneoespinal. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos que existe una triada inicial. Esta se va a caracterizar por la presencia de cefalea, de vómitos y de papiledema. Y vamos a ver que cada uno de estos componentes pues tiene ciertas características especiales. En cuanto a la cefalea, pues está principalmente ese carácter persistente. El predominio es más matutino debido a que recordemos que la posición en decúbito pues va a favorecer el aumento de la presión intracraneal. Y se puede desencadenar por situaciones que aumenten la presión intracraneal, ¿no? Como las maniobras de Valsalva. Por otro lado, tenemos a los vómitos. Estas característicamente van a ser vómitos como en proyectil o proyectivos y que no se anteceden por náusea. Y finalmente tenemos la presencia de papiledema. Esta se refiere o está condicionada por la hipertensión de la vaina del nervio óptico y por la estasis venosa oftálmica, ¿no? La característica principal del papiledema asociado a hipertensión intracraneal es que es bilateral. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, papiledema unilateral, pues debemos sospechar de alguna otra causa, por ejemplo, alguna tumoración y demás. Y en pacientes que son recién nacidos o lactantes, lo característico aquí es encontrar pues aumento del perímetro craneal, es decir, macrocefalia, existe dehiscencia de las suturas o protrusión de la fontanela anterior, que es lo principal que encontramos en este grupo de pacientes. Vamos a ver que en función del tiempo de instauración tenemos que se van a presentar determinados signos y síntomas. Cuando tenemos un inicio abrupto, es decir, un inicio agudo, pues generalmente hay una alteración brusca del estado mental. El paciente puede estar obnubilado, muy somnoliento o incluso presentar convulsiones, que esto pues es en la menor proporción de los casos. Generalmente en estos casos de inicio brusco suelen presentarse manifestaciones sistémicas, que son denominadas pues la triada de Cushing, que va a estar pues principalmente dada por la presencia de hipertensión, de bradicardia y de depresión respiratoria. Todos estos son signos de gravedad y van a representar pues que el paciente tiene un riesgo elevado de que presente herniación inminente. Recordemos que como ya son casos muy severos, incluso muchos desenlaces pueden ir condicionados hacia el coma o incluso la muerte, ¿no? En aquellos casos en los que existe un inicio pues de todas estas manifestaciones que es subagudo o crónico, el principal signo va a ser la presencia de papiledema. Prácticamente tenemos que si un paciente tiene papiledema bilateral, se puede confirmar que tiene hipertensión intracraneal. También es importante conocer que existen pacientes que van a tener hipertensión intracraneal y no van a necesariamente presentar papiledema, ¿no? Pero sí es como signo característico de una elevación de la presión intracraneal que se fue desarrollando de manera paulatina, es decir, de forma crónica. Aquí también se van a acompañar de diferentes alteraciones visuales, como la pérdida de la visión periférica, incluso algunos pacientes cursan con diplopia.
Y otros síntomas pues pueden ser alteraciones en la marcha y en la coordinación. Y si estamos hablando, pues, por ejemplo, de este otro grupo poblacional, es decir, de lactantes, pues va a existir principalmente alteraciones en el desarrollo psicomotor. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a medir la presión del eje craneoespinal en la práctica clínica? Aquí vamos a ver que el principal método de monitorización o el método de monitorización estándar es la colocación de un catéter en el interior del sistema ventricular. Aquí es importante ver que, o importante que nosotros podamos entender que la presión intracraneal va a ser igual si la medimos en las cavidades que contienen líquido cefalorraquídeo, como son los ventrículos, a que si la medimos a través pues, de un sensor a nivel del parénquima. Sin embargo, pues sí es importante que sepamos que existen diferentes o múltiples dispositivos que van a depender de la situación en la cual se coloque y del tipo de transductor utilizado. Entonces, de tal manera, podemos situarlos en diferentes puntos específicos de este sistema craneoespinal y nos van a arrojar una cifra de presión intracraneal. El principal, como les digo, va a ser el colocado en el sistema intraventricular. Este es considerado pues el estándar de oro, ya que nos va a permitir tratar la hipertensión intracraneal, porque nos va a permitir que exista como ese drenaje del aumento del líquido cefalorraquídeo producido, y pues también es considerado el método más sencillo y más barato. Sin embargo, pues el principal problema que presenta es la infección, principalmente cuando los catéteres se mantienen por más de 5 días, alcanzando cifras pues de infección del 2 hasta el 22%. Y algunos otros problemas, pues pudiera ser el desarrollo de hemorragia durante la colocación del catéter, o bien que este se pueda obstruir, ¿no? Otra de los lugares donde se puede pues, localizar es a nivel intraparenquimatoso. Este se considera como el de más fácil colocación, incluso se mencionaba que lo podemos colocar a la cabecera del paciente, y pues prácticamente la característica de estos dispositivos es que no solamente nos van a permitir medir la presión intracraneal, sino que nos ofrecen como la medición de otros parámetros como son la temperatura cerebral, y pues característicamente esto no nos va a permitir drenar el líquido cefalorraquídeo. A nivel subaracnoideo vamos a ver que se reduce el riesgo de sangrado porque no estamos penetrando directamente el parénquima. Sin embargo, pues actualmente está en desuso porque la lectura al parecer arrojaba muchos artefactos y no se arrojaban como cifras de presión intracraneal que fueran tan confiables. También se pueden colocar a nivel subdural. Aquí prácticamente este se va a colocar pues una vez que se haga evacuación quirúrgica de las lesiones que tienen efecto de masa, es decir, dentro de un quirófano, y pues principalmente es para tener el control postoperatorio de la presión intracraneal. Sin embargo, la principal desventaja aquí de un catéter colocado a nivel subdural pues es que tiende a arrojar cifras de presión intracraneal por debajo de lo que realmente presenta el paciente. A nivel epidural, pues vamos a ver que la principal desventaja es prácticamente que va a sobreestimar los valores de la presión intracraneal, es decir, usualmente nos arroja presiones intracraneales que están por arriba del valor que realmente tiene el paciente, y esto pues puede llevarnos a cometer iatrogenia, ¿no? Al tratar cifras de presión intracraneal que realmente no está presentando el paciente. Y la última localización es a nivel lumbar, y este principalmente se va a colocar pues de manera un poquito más sencilla, es a través de una punción lumbar. Ahí se coloca el dispositivo y pues aquí lo importante es como emplear dispositivos que también eviten esta pérdida de líquido cefalorraquídeo a este nivel. Entonces, prácticamente hay que quedarnos con que los más utilizados son a nivel intraventricular y a nivel intraparenquimatoso. Y de ellos, pues el que pudiéramos decir es un poquito, o es el más utilizado es a nivel intraventricular. Y bueno, en cuanto a la monitorización, pues vamos a tener que la indicación principal o la indicación más clara para monitorizar la presión intracraneal en un paciente es el traumatismo craneoencefálico grave, aquel en el que existe escala de coma de Glasgow por debajo de 8, ¿no? Las vías del manejo del traumatismo craneoencefálico nos dice que existen pacientes que se van a beneficiar un poquito más que otros de la medida de la presión intracraneal. Y estos pacientes son principalmente aquellos que tienen una tomografía de cráneo patológica o aquellos que presentan dos de los siguientes criterios. Es decir, que tienen edad por arriba de los 40 años, que presentan descerebración ya sea unilateral o bilateral, o anomalías pupilares. Y existen ciertos hallazgos que nosotros podemos encontrar en la tomografía que son indicativos de presión intracraneal elevada, como los que se observan en esta tabla, ¿no? De los principales, pues el desplazamiento de la línea media, el borramiento de los surcos cerebrales y demás, que se muestran en esta tabla.
Y pues bueno, en cuanto al manejo de la hipertensión intracraneal, tenemos que el principal objetivo pues va a ser asegurar que las cifras de presión intracraneal disminuyan por debajo de los 20 milímetros de mercurio y que la presión de perfusión cerebral se pueda mantener por arriba de los 60 milímetros de mercurio. Ya que recordemos o hay que tener siempre presente que cifras de perfusión cerebral por debajo de este parámetro pues nos van a aumentar el riesgo de fenómenos isquémicos, ¿no? En cuanto a las medidas, pues estas se observan en la tablita. Vamos a ver que las principales de ellas van a ser favorecer el retorno venoso yugular. La forma en la que nosotros podemos de alguna manera favorecer este retorno venoso es a través de elevar la cabecera del paciente aproximadamente unos 30 grados. Esto va a disminuir la presión intracraneal y no va a comprometer la presión arterial media. Es decir, tampoco nos va a comprometer la presión de perfusión cerebral. Otra es disminuir la presión abdominal, ya sea a través de laxantes o descompresión, y disminuir la presión intratorácica también, ¿no? Recordemos que estos eran dos de las principales causas extracraneales que nos condicionaban aumento de la presión intracraneal. Entonces, de ahí la importancia de disminuir la presión en ambos compartimentos. Otra de las maniobras que nosotros podemos utilizar o medidas es la disminución del consumo cerebral de oxígeno. Aquí esto lo podemos realizar a través de la sedación del paciente, de la analgesia, de mantenerlo con una temperatura adecuada, es decir, en normotérmica. También es importante mejorar la oxigenación cerebral y esto se puede lograr a través de la hiperventilación moderada, es decir, manteniendo cifras de presión de dióxido de carbono entre los 25 y los 30 milímetros de mercurio. Y bien importante, y vamos a ver más adelante, generalmente la hiperventilación intensa, es decir, cuando disminuimos estas cifras de dióxido de carbono por debajo de 25, no va a estar indicada dentro de las primeras horas del manejo de la hipertensión intracraneal. También importante aquí mantener siempre la saturación de oxígeno en estos pacientes por arriba del 90% y la normoperfusión, es decir, que existe una presión arterial sistólica por arriba de los 90 milímetros de mercurio. También es importante aquí mantener cifras de hematocrito por lo menos entre 30 a 33% y una hemoglobina que no se encuentre por debajo de 8, casi siempre tenerla en un rango mínimo de entre 8 a 10 gramos por decilitro. Otro punto importante aquí en el manejo de la hipertensión intracraneal pues es disminuir el edema cerebral. Aquí vamos a ver que es bien importante siempre la monitorización de la presión intracraneal, ya sea, pues principalmente, como les decía, el estándar de oro a través de un sistema a nivel intraventricular. Y pues esto nos va a favorecer al mismo tiempo, como vimos, el drenaje de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que a la larga va a traer como consecuencia pues una disminución en las cifras de la presión intracraneal. También, como vamos a ver más adelante, podemos apoyarnos de la osmoterapia, ya sea con mannitol al 20% o con suero salino hipertónico en las múltiples presentaciones que existen o que podemos nosotros formular, y mantener siempre la osmolaridad plasmática por debajo de los 320 miliosmoles. También importante aquí la concentración del sodio plasmático, que este se mantenga en un rango aproximado entre 145 a 155 mielequivalentes. Y otra de las medidas que podemos utilizar pues es la profilaxis anticonvulsiva en estos pacientes. Recordemos que las convulsiones pues ya nos hablan de un aumento brusco de la presión intracraneal, entonces siempre es recomendable que podamos de alguna manera dar profilaxis a estos pacientes. Y repetir la tomografía craneal, que también es de las medidas que podemos utilizar para el manejo de esta hipertensión, principalmente para valorar si existe pues un aumento, si aparecieron nuevas lesiones dentro del cráneo o cómo evolucionó un cerebro posterior a la evacuación quirúrgica, por ejemplo, de un hematoma o de aquella lesión que haya condicionado este aumento en la presión intracraneal. En cuanto a las medidas de segundo nivel, pues vamos a ver que cuando esta presión intracraneal es refractaria a todos los tratamientos que vimos en la tabla anterior y las cifras se mantienen por arriba de los 20 milímetros de mercurio, entonces vamos a empezar a aplicarlas. Ahora sí viene la hiperventilación intensa, ¿no? Aquí acuérdense que hablábamos de mantener cifras de presión de dióxido de carbono por debajo de 25. ¿Qué es lo que va a generar esta hiperventilación intensa? Pues vasoconstricción. Entonces, al haber vasoconstricción, va a existir obviamente descenso del volumen sanguíneo cerebral y eso también al mismo tiempo va a generar disminución de la presión intracraneal. Entonces, puede existir aumento del área isquémica cerebral y eso nos puede condicionar cierto empeoramiento del paciente, pero es de las principales medidas, ¿no? Por eso se llaman como medidas ya de segundo nivel. Ya no funcionaron nuestras primeras medidas, entonces pues hay que intentar disminuir la presión intracraneal de alguna manera.
La otra es la hipotermia moderada. Aquí prácticamente esta va a consistir pues en enfriar al paciente. Vamos a tratar de disminuir la temperatura a un rango que oscile entre los 32 a los 34 grados centígrados más o menos, y el principal objetivo va a ser que disminuya el metabolismo tanto a nivel cerebral como a nivel pues general. Entonces, si existe este descenso en la necesidad de energía, también va a existir un descenso de la presión intracraneal. Aquí es bien importante que pues siempre tengamos en cuenta que este descenso de la presión intracraneana debido a hipotermia puede tener un efecto rebote una vez que nosotros aumentemos nuevamente la temperatura del paciente. Otra de las medidas que pueden ser utilizadas son el coma barbitúrico. Este únicamente va a ser utilizado en cuadros de hipertensión intracraneal que son mantenidas, es decir, que no responden ya a las medidas primarias ni a estas primeras medidas secundarias, ¿no? Entonces, generalmente, aunque este coma barbitúrico sí se ha observado en diferentes estudios que se han realizado, que logra disminuir la presión intracraneal, no se ha visto que exista realmente una mejoría en cuanto a las cifras de mortalidad por la hipertensión. Y pues el principal mecanismo por el cual se toma como opción el desarrollo de este coma barbitúrico es para estabilizar la membrana, ¿no? Disminuir los radicales libres y con esto pues también mejorar el metabolismo cerebral. Y el tratamiento, pues ya pudiéramos decir como de última instancia, es la craniotomía descomprensiva. Aquí vamos a ver que al hacer esta descompresión cerebral o craneal más que nada, pues vamos a disminuir rápidamente las cifras de presión intracraneal, ¿no? Entonces está utilizado para también igual hipertensión intracraneal, que es refractaria al tratamiento médico que ya hemos estado viendo. Y generalmente vamos a ver que los pacientes que pudiéramos decir que son seleccionados correctamente, pues se ven mayormente beneficiados con este tratamiento quirúrgico. Y pues en este esquema vamos a ver que se muestra el manejo de urgencias de la hipertensión intracraneana. Aquí prácticamente nos va, pues es como nada más irlo siguiendo, ir viendo, nos llega un paciente con datos de hipertensión intracraneana, entonces vamos a ver que pues si tiene cifras de hipertensión, bueno, más bien cifras de presión intracraneal que superen los 20 milímetros de mercurio, o existe sospecha clínica porque a lo mejor presenta signos de herniación y demás. Entonces, vamos a ir progresando de alguna manera en el esquema, ¿no? ¿Qué vamos a ver entonces? Si presenta signos de herniación inmediata. ¿Cuáles son estos principalmente? Coma, lisocoria, cefalea intensa, hemiplegia, postura de decorticación. Si el paciente presenta estos signos, pues entonces siempre lo principal, asegurar nuestra vía aérea, ¿no? Hacer una secuencia de intubación rápida y pues de ahí vamos a las otras medidas que ya vimos anteriormente. Dar hiperventilación inicialmente moderada, pasar las 24 horas, si esto no nos funciona, pues ir con una hiperventilación que ya de alguna manera es más intensa, ¿no? Y el tratamiento hiperosmolar, ya sea con manitol o con suero salino hipertónico. Si el paciente no presenta estos datos de herniación inmediata, pues entonces nos vamos con las medidas generales, ¿no? Mantener una presión arterial de dióxido de carbono que sea óptima entre los 35 y 45 milímetros de mercurio. Siempre asegurar una buena oxigenación, idealmente por arriba del 94% en pacientes neurocríticos. Y la normotensión es súper importante para poder mantener estas cifras de presión de perfusión cerebral. La elevación, como les decía, de la cabecera, por lo menos entre 15 a 30 grados. Y pues prevención de convulsiones como lo vimos anteriormente. Mantener normotermia, la analgesia, la sedación y el uso de esteroides, que vamos a ver más adelante que va a beneficiarse principalmente aquellos pacientes en los cuales existe aumento del volumen cerebral o hipertensión intracraneal generado principalmente por tumores y no tanto por otro tipo de lesiones que nos pudieran aumentar las cifras de la presión dentro del cráneo. Y el tratamiento etiológico, ¿no? Determinar cuál es la causa que está condicionando esta hipertensión intracraneal y obviamente pues darle el manejo necesario. Y pues tenemos que de las principales complicaciones principalmente va a estar dada por el efecto de masa y esta va a ser por una elevación sostenida de la presión intracraneal. Se va a llevar a cabo un desplazamiento de los tejidos cerebrales a través de las diferentes estructuras del cráneo, es decir, pues la principal complicación es la herniación. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de hernias. Estas se pueden observar aquí en la tabla y vamos a ver que en base a cada una de estas hernias va a ser la manifestación clínica que pueden presentar estos pacientes, ¿no? De tal manera que tenemos, por ejemplo, la hernia subfalcina. Aquí prácticamente existe herniación de la circunvolución del cíngulo a través de la hoz cerebral. Entonces, generalmente se produce por lesiones expansivas en el hemisferio cerebral
que van a empujar esta circunvolución por debajo de la hoz del cerebro. La principal manifestación clínica va a ser la compresión de la arteria cerebral anterior y, por lo tanto, infarto cerebral secundario. Tenemos también la hernia transtentorial central. Aquí existe un descenso del diencéfalo, el mesencéfalo o de la protuberancia y pueden comprimir el acueducto de Silvio. Entonces, ¿qué nos va a producir? Pues hidrocefalia. Y pues prácticamente la principal manifestación clínica, vamos a ver que el paciente va a presentar estupor, este puede progresar a coma y también existen alteraciones en el proceso respiratorio por las pupilas midriáticas y la postura de decorticación y descerebración. Tenemos también la hernia transtentorial. Esta se refiere a un descenso del uncus hacia el interior de la cisterna supracelular a través del tentorio. Aquí existe compresión del tronco cerebral, de la arteria cerebral posterior y del tercer par craneal. Entonces, la principal manifestación clínica pues, va a ser la midriasis unilateral al hemisferio cerebral dañado y la hemiparesia del hemisferio cerebral dañado también. Y finalmente tenemos la hernia amigdalina. Aquí se refiere a que existe un descenso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno. Entonces se produce compresión del bulbo raquídeo y también de la protuberancia. La principal manifestación clínica va a ser la disfunción de los centros respiratorios y cardíaco, y estas pues frecuentemente son mortales. Y bueno, hasta aquí llega lo del aumento de la presión intracraneal. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o aportación. El aumento de la presión endocraniana va a variar en sintomatología correspondiente al tipo de paciente que vayas a tener. Por ejemplo, los niños y los ancianos tienen mayor rango de tolerar la presión endocraniana porque pues tienen las fontanelas abiertas o tienen degeneración celular del tejido nervioso central, entonces tienen como que más espacio para que pueda crecer un hematoma. Por eso en los ancianos es más común que te lleguen los hematomas crónicos agudizados, o sea, que se golpean, se les genera el hematoma o algo, aumenta la presión endocraniana, pero ese aumento de presión endocraniana no les está provocando síntomas hasta que ya rebasa el límite de regulación, y es cuando ya empiezan con síntomas de alteraciones de la marcha, alteraciones de memoria, que ya empiezan con vómito y eso. Pero muy rara vez vas a ver un anciano que te llegue con vómitos en proyectil, con papiledema y eso, porque su aumento de presión está bien tolerado por la degeneración celular del cráneo. Y los niños generalmente vas a tener oportunidad de ver el crecimiento de lo que es la bóveda craneana porque las fontanelas no están cerradas, entonces tienen chance de poder crecer, a diferencia de los adultos jóvenes o niños que ya cerraron sus fontanelas, que la presión endocraniana está limitada a la bóveda craneana, entonces no tienes otra manera por donde liberar presión más que el agujero magno y a través de las órbitas oculares. Y en cuanto a manejo, ahorita vamos a ver un poquito más acerca de las soluciones hipertónicas. Muy bien. Entonces, déjenme cerrar esta presentación porque estaba muy pesada, entonces, para abrir la otra. Edema. Bueno, entonces ahorita vamos a ver la segunda parte de la presentación y vamos a hablar un poquito acerca del edema cerebral. Aquí es donde vamos a hablar un poquito más acerca, como decía la doctora Wendy, del uso de soluciones hipertónicas, mannitol y solución salina hipertónica, ¿no? Entonces tenemos que inicialmente el edema cerebral va a ser definido como un incremento de agua en el tejido cerebral con magnitud suficiente para poder producir síntomas clínicos. Entonces, el edema cerebral es bien importante que nosotros entendamos que no es una entidad clínica en sí, sino más bien un estado clínico patológico que se va como a asociar a una amplia variedad de condiciones patológicas, principalmente infecciones, trauma, isquemia, tumoraciones y demás. Entonces aquí lo que tenemos es que los mecanismos de compensación, como el líquido cefalorraquídeo, el volumen sanguíneo cerebral, que es lo que explicamos en la presentación pasada a través de la doctrina de Monro-Kelly, han fallado completamente. Entonces, lo que se va a producir pues es prácticamente edema cerebral. Ahora bien, los mecanismos por los cuales ocurre el edema cerebral principalmente van a radicar en una barrera hematoencefálica que está incompleta. Entonces, carece de estas uniones fuertes a nivel microvascular cerebral y esto es lo que va a condicionar que se produzca este edema.
Dentro de la clasificación vamos a ver que inicialmente, en el año de 1967, se generó una clasificación de edema en dos grandes grupos, que era el edema cerebral citotóxico y el edema cerebral vasogénico. Vemos que el edema cerebral citotóxico lo asociaban, o se asociaba más bien a un incremento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y este estaba muy relacionado a isquemia. Y el edema cerebral vasogénico, por su parte, pues se refería a una captación anormal de agua por los elementos celulares del cerebro. Este estaba más relacionado con el trauma cerebral. Perdón. Sin embargo, diversos estudios pues han visto que clasificar al edema en dos grandes grupos pues no alcanza para realmente para englobar como todos los tipos de edema que actualmente sabemos que existen, ¿no? Entonces, el enfoque actual pues es más como en conocer que existen más tipos de edema que van a estar basados principalmente en la integridad de la barrera hematoencefálica, en la localización, que puede ser intracelular o extracelular, en la lesión directa a la célula, en la dilatación ventricular y en el sitio, ya sea en la sustancia gris o en la sustancia blanca. Y de estos, ahora sí podemos ver que actualmente es preferencial como englobarlo en dos grandes grupos, que son el edema intracelular o el edema de causa extracelular. Tenemos, por ejemplo, que el edema intracelular va a ser resultado del daño directo a la célula, es decir, lo que antes nosotros conocíamos como un edema citotóxico. Y este principalmente va a ser descrito como un fallo de energía porque se interrumpe la función de la bomba iónica, es decir, de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Acumulación de sodio en el espacio intracraneal y esto por ósmosis pues va a generar edema. Por otro lado, tenemos el edema extracelular. Aquí vamos a ver que principalmente el líquido puede provenir ya sea del líquido cefalorraquídeo o del líquido intersticial. Este a su vez va a tener una subclasificación en edema vasogénico, edema hidrocefálico, osmótico, edema por estasis y edema por un proceso hidrodinámico. Ahorita lo importante en la actualidad es que nosotros sepamos que todos estos tipos de edema pueden coexistir dependiendo de la patología que presente el paciente. Pues, o sea, no podemos decir que el paciente va a presentar un solo tipo de edema. Y en la tabla que pueden observar del lado derecho, pues vemos los diferentes tipos de edema, ¿no? Y la explicación de los mismos. Tenemos, por ejemplo, como les decía, el edema intracelular, que es el edema citotóxico y que genera la fisiopatología es por un fallo en la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y pues, por ejemplo, por mencionar ejemplos de ellos, pues tenemos la hipoxia o la anoxia, ¿no? Ahora bien, de localización extracelular, pues dependiendo de la subclasificación, tenemos el edema vasogénico. Este está dado por la pérdida, de la integridad de la barrera hematoencefálica, como ocurre en los tumores del sistema nervioso central. Hidrocefálico, por la obstrucción de líquido cefalorraquídeo, que hace que aumente la presión hidrostática. El osmótico, por osmolaridad sérica disminuida u osmolaridad intersticial aumentada. El edema por estasis, este va a estar dado por tumoraciones que van a comprimir el sistema de drenaje, que va a condicionar estasis y edema peritumoral, y el edema hidrodinámico, que este es principalmente por líquido que proviene del propio tumor. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología o cuál es el mecanismo a través del cual se va a producir el edema cerebral. Tenemos inicialmente, o lo que nosotros debemos comprender es que existe más bien que la barrera hematoencefálica, pues es parte fundamental del tejido nervioso, ¿no? Esta es considerada un filtro tanto para moléculas tóxicas y es permeable a sustancias nutritivas para el sistema nervioso. Vamos a ver que esta barrera hematoencefálica va a constar de uniones estrechas para que se pueda llevar a cabo esta función. Y estas uniones estrechas van a estar formadas por proteínas transmembrana, que reciben el nombre de claudinas y de ocludinas, que aquí, pues, si ustedes observan en la imagen de la izquierda, ahí se pueden ver en la diapositiva. Todas estas uniones estrechas van a estar formadas por estas proteínas. Vamos a tener que existen moléculas que son responsables del edema extracelular, y aquí, pues, principalmente tenemos los factores de permeabilidad vascular, canales transmembrana, transportadores y ciertos receptores. Entre estos tenemos, por ejemplo, que factores de crecimiento endotelial vascular. Recordemos que estos pues son angiogénicos. Y a nivel del sistema nervioso central van a ser producidos por las mismas neuronas. Aquí pues la principal función de ellos es la proliferación y la migración de células endoteliales hacia los tejidos, ¿no?
¿Qué es lo que sucede? En condiciones normales, estos factores de crecimiento endotelial vascular no van a generar daño a la célula. Sin embargo, cuando están aumentados, van a provocar lesión directa y van a alterar esta homeostasis, ¿no? Condicionando de forma secundaria el desarrollo de edema cerebral. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, los tumores del sistema nervioso central. Estos tumores van a producir estos factores de crecimiento. Muy bien. Bueno, pues entonces ya durante la clase pasada hablamos acerca de la hipertensión intracraneana, el manejo, los conceptos básicos para poder entender este tema. Y ahora vamos a centrarnos en el tema de edema cerebral. Vamos a empezar por definirlo y vemos aquí en la diapositiva que el edema cerebral se refiere al incremento de agua en el tejido cerebral con una magnitud que es suficiente para poder producir síntomas clínicos. Aquí lo importante pues es que nosotros podamos entender que el edema cerebral no va a representar tal cual una patología o una entidad clínica, sino que más bien representa un estado clínico patológico que va a estar asociado a múltiples condiciones, ¿no? O sea, podemos hablar, por ejemplo, de neoplasmas, infecciones, de trauma, de isquemia. Es decir, es como parte de otro estado patológico. Ahora bien, ¿por qué se produce el edema cerebral? Pues vamos a tener que los mecanismos compensatorios que ya vimos en la clase pasada, el líquido cefalorraquídeo, el volumen sanguíneo cerebral y demás, han fallado. Entonces, si recordamos la teoría de Monro-Kelly, cuando alguno de estos falla, es entonces que se empiezan a producir tales cambios para tratar de nosotros generar como un estado de estabilidad a nivel cerebral. Pero cuando definitivamente estos mecanismos ya no pueden compensar tales cambios, es cuando entonces se desarrolla el edema. Y ahora bien, los mecanismos por los cuales ocurre el edema cerebral, pues principalmente van a radicar en una barrera hematoencefálica incompleta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que las uniones que mantienen esta barrera hematoencefálica fuerte van a perder como de alguna manera esta fortaleza a nivel de la microvasculatura cerebral y esto es lo que va a propiciar que se genere el edema. Más adelantito lo vamos a explicar un poquito más a detalle en cuanto a la fisiopatología para que nos quede bien claro más o menos cómo están formadas estas uniones en la barrera hematoencefálica y qué es lo que permite que una barrera hematoencefálica estable pues no permita la fuga de líquido, ¿no? Y bueno, en la siguiente diapositiva aquí tenemos que en 1967 se llevó a cabo la primera clasificación del edema cerebral. Prácticamente se dividían en dos grandes grupos que fueron el edema citotóxico y el edema vasogénico. Tenemos el primero de ellos, el edema cerebral citotóxico se refería a un incremento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y prácticamente estaba asociado o era manejado en relación a la isquemia. Y por otro lado tenemos el edema cerebral vasogénico. Aquí este se refiere o es secundario más bien a una captación anormal de agua por los elementos celulares del mismo cerebro y casi siempre era asociado a trauma. Tenemos un paciente con traumatismo craneoencefálico, con datos de edema y siempre era característico asociarlo a edema vasogénico. Sin embargo, pues vemos que prácticamente conforme fue avanzando el tiempo, se fueron realizando diversos estudios para tratar de poder encontrar diferentes causas de edema, es decir, no solamente englobarlos en estos dos grandes grupos que vimos previamente, ¿no? Todos estos estudios se enfocaron pues en tratar de demostrar que existían más tipos de edema y que este tipo de edema, por ejemplo, estaban basados en la pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica, podía también clasificarse en base a la localización, si era intracelular o extracelular, en la lesión directa a la célula, la dilatación de los ventrículos y en base al sitio, ¿no? Ya sea en la sustancia gris o en la sustancia blanca. Sin embargo, si nosotros vemos pues prácticamente todos estos tipos de edema o causas que pudieran condicionar la aparición de edema, vemos que podemos englobarlos de una manera un poquito más comprensible en edema intracelular y en edema extracelular. Y bueno, para poder nosotros entenderlo, vamos a hablar un poquito más acerca de cada uno de ellos. El primero de ellos es el edema de tipo intracelular. Este es pues prácticamente definido como el resultado de una lesión con daño directo a la célula nerviosa. Es decir, pudiéramos mencionarlo o asociarlo al edema llamado citotóxico anteriormente. Y prácticamente se describe o se genera porque existe un fallo de energía celular, porque se interrumpe la función de la bomba iónica, de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿qué es lo que interfiere aquí o cuál es el principal problema? Pues son cambios en el movimiento de sodio y potasio, tanto en los compartimentos intra como extracelular, ¿no? Entonces, ¿qué se genera? Acumulación de sodio en el espacio intracelular y esto obviamente por el gradiente nos va a condicionar la aparición de edema. Por otro lado, tenemos el edema extracelular.
Este prácticamente su origen va a estar dado en el líquido cefalorraquídeo o en el líquido intersticial. Y este también tiene ciertas subclasificaciones. Aquí, por ejemplo, está el vasogénico, que era el otro grande grupo que anteriormente se clasificaba el edema. También está el hidrocefálico, el osmótico, aquel edema condicionado por estasis y el edema que se produce por un proceso hidrodinámico. Y si ustedes observan en la tablita del lado derecho, pues podemos observar los tipos de edema, la localización, la fisiopatología y los ejemplos pues más resumidos en esa tabla, ¿no? De tal manera que tenemos que un edema intracelular es un tipo de edema citotóxico y, como les decía, va a estar dado prácticamente por un fallo en la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Cómo o dónde lo podemos encontrar? Pues principalmente en hipoxia o en anoxia. Por otro lado, tenemos el edema extracelular por su localización y, como les decía, pues sus 5 subtipos, ¿no? El vasogénico, que se da por la pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica, como los tumores del sistema nervioso central. También tenemos, el hidrocefálico. Este se genera principalmente por obstrucción del líquido cefalorraquídeo, lo que hace que aumente pues la presión hidrostática. Está por otro lado el osmótico, este se genera por osmolaridad sérica disminuida o bien por osmolaridad intersticial cerebral aumentada. También está aquel edema condicionado por estasis, como el que se produce en tumores que comprimen el sistema de drenaje, y el hidrodinámico, que es aquel cuya fisiopatología pues radica en líquido proveniente del propio tumor, ¿no? Y los ejemplos, pues los tumores del sistema nervioso central. Entonces, ahorita lo importante o a donde nos han llevado todos estos estudios es a que nosotros podamos entender que con las diferentes patologías que presenta un paciente, no solamente se puede presentar un tipo de edema, ¿no? Sino que pueden coexistir 2 o más tipos en cualquier enfermedad cerebral que nosotros, pues a la que nosotros nos enfrentemos con nuestros pacientes. Y bien, ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología para que nos quede un poco más claro cómo es que se genera el edema. Y pues bueno, vamos a ver que el centro en sí de donde radica el problema es en la barrera hematoencefálica. Recordemos que la barrera hematoencefálica pues es parte fundamental a nivel del tejido nervioso, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta o cuál es su función? Pues ser un filtro para moléculas tóxicas, y también es importante que sepamos que va a ser permeable a sustancias nutritivas para el sistema nervioso. Entonces, aquí lo importante para que nosotros podamos entender cómo se produce el edema es que conozcamos que la barrera hematoencefálica va a tener uniones formadas por proteínas transmembrana. Estas uniones son muy estrechas y son las que permiten pues que tenga esta función de filtro y también de permeabilidad para ciertas sustancias, ¿no? Entonces, estas uniones van a estar formadas por estas proteínas que, como se observa en la imagen, son llamadas claudinas y las ocludinas. También es importante que nosotros conozcamos que van a existir diferentes moléculas que van a ser responsables directas de la generación del edema extracelular. Aquí tenemos, por ejemplo, los factores de permeabilidad vascular, los canales transmembrana, transportadores, diferentes receptores, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en uno de ellos, solamente por mencionar algunos, el factor de crecimiento vascular endotelial, vamos a ver que en el sistema nervioso central este factor es específicamente generado por neuronas, astrocitos y demás células, ¿no? Y su función, pues, es que las células endoteliales puedan migrar hacia los tejidos. Esto en condiciones normales, obviamente. Sin embargo, cuando, por ejemplo, este factor incrementa en su concentración, va a provocar una lesión celular directa, y esto va a alterar la homeostasis cerebral, y con ello, pues, obviamente va a condicionar alteraciones que van a favorecer el desarrollo de edema. En la siguiente diapositiva, nada más para entenderlo un poquito mejor todavía, vamos a ver cómo es que se puede alterar esta barrera hematoencefálica, hablando, por ejemplo, de lesiones como los tumores a nivel del sistema nervioso central. Aquí les puse varios cuadritos para que podamos ir entendiendo cada uno de de las imágenes que se muestran o que engloban este gráfico. Tenemos, por ejemplo, que todos estos factores de crecimiento endotelial vascular inducen la síntesis y la liberación de óxido nitroso. Entonces, como bien sabemos, pues esto nos va a generar vasodilatación, va a haber mayor flujo sanguíneo, por lo tanto también mayor propensión a edema. Por otro lado, tenemos que estos factores de crecimiento endotelial vascular,
se va a condicionar un desbalance que altera la estructura de las clorinas y oclurinas. Entonces, ¿qué va a condicionar esto? Pues que aumente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Sabemos que si estas proteínas están en un número o en una concentración adecuada, va a existir una barrera hematoencefálica fuerte. Sin embargo, si de alguna manera existe algo que altere el balance de las mismas, estas uniones se van perdiendo y se va a condicionar alteraciones en la homeostasis cerebral. Por otro lado, tenemos otro tipo de sustancias, como son las metaloproteinasas de matriz, las cuales pueden observar en la imagen del lado izquierdo inferior. Estas se van a encargar principalmente pues, de degradar las moléculas de la matriz extracelular y también de ayudar a reparar a las células nerviosas. Esto obviamente... ¿Mande? Perdón. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, continuamos. Ok, perdón. Esto obviamente en condiciones normales. Sin embargo, se ha observado que cuando estas metaloproteinasas alcanzan niveles muy elevados, lo que van a hacer es dañar también la integridad de la barrera hematoencefálica y esto a la larga pues nos va a condicionar mayor permeabilidad de la misma. Se han encontrado también que existen otros mecanismos moleculares que también están implicados en la fisiopatología de esta alteración de la membrana, como son pues prácticamente las prostaglandinas o los leucotrienos. Sin embargo, no existen o no se han encontrado estudios que pudieran explicarnos cuál es el papel que juegan en sí en el desarrollo del edema cerebral. Pero sí podemos observar que son múltiples los factores que nos van a condicionar alteraciones en la misma. Bueno, hablando específicamente del edema vasogénico, que ya vimos que es un tipo de los de edema extracelular o englobado en el edema extracelular por su localización, recordemos que este se va a centrar en la interrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a existir un incremento en la permeabilidad y por lo tanto va a existir también escape de fluidos desde el espacio intravascular hasta el espacio extracelular. Entonces, ¿qué es? Algunos de los ejemplos pues, principalmente están asociados a tumores cerebrales, a lesiones inflamatorias, traumatismo craneoencefálico, entre otros. Sin embargo, siempre tener bien en cuenta que en el traumatismo craneoencefálico o tener bien en mente pueden coexistir varios tipos de edema. Es la principal patología donde pudiéramos observar los diferentes tipos de edema cerebral de los que ya hemos pues, venido hablando en esta presentación. Por otro lado, tenemos el edema intersticial, Este va a ser el resultado del incremento del flujo transependimario de los compartimentos intraventriculares hacia el parénquima cerebral. Generalmente aquí vamos a ver que va a ser consecuencia de diferentes factores, por ejemplo, de la obstrucción del líquido cefalorraquídeo, o también puede existir menor reabsorción del mismo. También puede haber aumento de la presión dentro de los ventrículos o la interrupción de las uniones en las células ependimarias y por lo tanto esto nos va a condicionar la fuga de agua por un mecanismo osmótico. Dentro de los principales ejemplos, aquí vamos a tener la hidrocefalia obstructiva y también la no obstructiva. Y pues en la imagen es lo que podemos observar, ¿no? Prácticamente pues la separación en cuanto a las células o la interrupción de las uniones de estas células ependimarias que pues nos va a aumentar prácticamente la salida o la migración de flujo desde el espacio intracelular hasta hacia el extracelular, perdón. En cuanto al edema citotóxico, pues vamos a ver que este también va a ser conocido como un edema oncótico. Aquí lo que se genera es una lesión celular directa, pero esta lesión va a ser por una falla energética en la bomba sodio-potasio ATPasa, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Pues una incapacidad para mantener esos gradientes iónicos celulares que son tan importantes para mantener la homeostasis celular. Va a existir un flujo anómalo de sodio y de agua hacia la célula y también pues esto a la larga nos va a alterar la homeostasia, tanto intracelular como extracelular. Dentro de los principales ejemplos de este tipo de edema está la isquemia cerebral y las diferentes alteraciones metabólicas sistémicas. Bueno, no sé si de fisiopatología hay alguna pregunta, alguna duda. Pues como pueden ver, todo prácticamente se centra en una barrera hematoencefálica que de alguna manera perdió como esas uniones fuertes, ¿no? Que están condicionadas por estas proteínas transmembranas y que son las que van a generar toda esta fuga de fluidos y pues el desarrollo de edema como consecuencia. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Así es, en resumen, pues es más que nada el hecho de que al momento de perder la integridad de la barrera hematoencefálica o la función de las células formadoras de este límite es cuando sucede lo que es el edema. Obviamente siempre hay un factor disruptivo que va a alterar
este proceso de funcionalidad, como sería la funcionalidad de las interporinas o funcionalidad de la integridad celular, que va a provocar o aumento de la osmolaridad dentro del gradiente de concentración, que va a provocar fuga de líquido al espacio intersticial celular cerebral. Y esto va a condicionar pues un aumento de presión endocraniana y un aumento de líquido dentro de él, lo cual nos va a dar la sintomatología como tal del edema cerebral. Así es. Ok, continuamos. Muy bien. Bueno, entonces, para poder nosotros comprender el tema de edema cerebral, también es bien importante que hablemos de otro concepto. Este es la relajación cerebral. Este es un aspecto sumamente importante, principalmente para nosotros como anestesiólogos, para el cuidado durante la cirugía intracraneal. Y esto es porque constituye una entidad clínica que no solamente va a tener implicaciones anestésicas, ¿no? También dentro de la cirugía, fisiopatológicas y a la larga, pues obviamente en el resultado para nuestros pacientes. Cuando hablamos de relajación cerebral, pues este realmente es un término que es utilizado para describir las condiciones en las cuales nosotros podemos ver el cerebro durante la craniotomía. No podemos hablar de relajación cerebral si no estamos ante un paciente en el cual se ha llevado una craniotomía tal cual. Es decir, el cirujano va a abrir el cráneo, va a abrir la dura madre y él se va a dar cuenta qué tan tenso o qué tan relajado se va a encontrar el cerebro en ese momento. Entonces, si nosotros percibimos o el cirujano percibe un cerebro que está tenso, que está edematizado, que está hinchado, es ahí cuando nosotros debemos actuar para realizar diferentes maniobras para de alguna manera, pudiéramos decir, como restarle tensión o ablandar ese cerebro. Todo esto obviamente con el fin de mejorar las condiciones en cuanto a la cirugía y de proteger al cerebro de la lesión por retracción o por isquemia que se puede generar. Entonces, la relajación cerebral nos va a describir la relación que existe entre el volumen del contenido dentro del intracraneal y la capacidad que tiene el espacio intracraneal para, pues prácticamente contenerlo. No sé si me expliqué aquí, o sea, es la relación entre el contenedor y el contenido. Y es bien importante aquí recordemos pues que exista una craniotomía de por medio, porque esta tensión o esta relajación cerebral únicamente la vamos a poder nosotros evaluar, pudiéramos decirlo de manera directa, observando las condiciones en las cuales en ese momento se encuentra el cerebro. Y pues bueno, para que nosotros podamos entender un poquito más este concepto de relajación cerebral, les puse pues esta imagen, ¿no? Para que nos quede un poquito más claro cómo nosotros pudiéramos definirlo, cómo nosotros podemos encontrar un cerebro cuando nos encontramos en una craniotomía. Bueno, podemos decir que la relajación cerebral es adecuada si el volumen del contenido intracraneal es igual o es menor que la capacidad que tiene el espacio intracraneal. Es decir, el contenedor es adecuado para el contenido que existe. Por el contrario, la relajación cerebral va a ser inadecuada si el volumen del contenido dentro del cráneo supera la capacidad que tiene este contenedor. Entonces, ahorita lo vamos a explicar un poquito más en la imagen. Tenemos, por ejemplo, la imagen de la izquierda, la que está señalada con la letra A. Aquí podemos observar pues una caja con un resorte. El resorte nos va a representar el contenido cerebral, tal cual el cerebro. Y la caja nos va a representar pues el contenedor, en este caso el cráneo. Entonces vamos a ver que este resorte, que es el cerebro, se va a encontrar dentro de esta caja rígida, ¿no? Que nos va a representar el cráneo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En la imagen A, un resorte que está relajado. Es decir, la longitud del resorte pues encaja bastante bien en la altura que tiene la caja. Entonces, es un cerebro que está en condiciones normales prácticamente. En la imagen B, por el contrario, tenemos un cerebro en el cual ya se realizó una craniotomía, es decir, ya abrimos esta caja. Vemos cómo el resorte del lado izquierdo tiene algo que lo está comprimiendo, es decir, entre la caja y el resorte existe, si ustedes pueden observar, no sé si se observan en esta partecita de aquí, pues hay un cuadrito gris. Eso es algo que está condicionando que el espacio, obviamente, o más bien un espacio que ya está ocupado y por lo tanto que el volumen de contenido cerebral pues se encuentre, pudiéramos decirlo de alguna manera, muy comprimido a ese nivel. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros abrimos esta caja o realizamos la craniotomía? Pues hace que el resorte sobresalga. Es decir, aquí estamos hablando del cerebro, ¿no? Cuando abren el cráneo, podemos observar cómo el cerebro protruye y ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta de qué tan tenso o qué tan relajado pudiera estar ese cerebro.
Y finalmente, en la tercera imagen, que es la imagen aquí marcada por la letra C, vemos el mismo cerebro del lado izquierdo. También existe algo que está ocupando espacio, llámese hemorragia intracraneal, tumoración o demás, algo que le resta espacio a ese volumen intracraneal. ¿Qué es lo que sucede? Por el contrario, podemos observar que ya se abrió la caja, es decir, se abrió el cerebro. Sin embargo, existe una fuerza que impide que ese cerebro pueda expandirse. Y esta fuerza está representada aquí como una flechita negra que mantiene comprimido ese resorte. ¿Cómo nosotros lo podemos esto traspolar a la práctica clínica o para nosotros poder visualizarlo? Se habla aquí en la literatura de un cerebro que pudiera estar sobreencogido, pese a que se realizó una craniotomía. Es decir, esta fuerza que no permite que el cerebro se relaje o se expanda puede estar condicionada por deshidratación del parénquima o bien por encogimiento celular. Y esto usualmente va a ser resultado de la reducción de agua libre que nosotros inducimos al momento de dar la terapia hiperosmolar a estos pacientes. Entonces, todo esto a lo mejor ahorita está como un poquito confuso, pero vamos a ver cómo más adelante, conforme vaya avanzando la exposición, va quedando un poquito más claro. De la Así imagen, es, no sé si tienen alguna duda. Ajá, sí. más que nada, por ejemplo, el concepto de la craniotomía como intervención quirúrgica es darle una salida de escape al tejido cerebral, ¿no? Al Así momento es. de aumentar la presión endocraniana, pues el cerebro tiene que buscar un camino por a dónde hacerse, porque va a haber una masa o va a haber una presión ocupante que esté desplazándolo. Entonces el cerebro busca los agujeros por donde puede escaparse. Si nosotros hacemos un examen de fondo de ojo, vamos a ver papiledema, que vamos a ver la papila del nervio óptico un poquito dilatada, que quiere decir que existe un aumento de la presión endocraniana. Y en condiciones más severas, pues vamos a tener datos de herniación del tronco encefálico por la salida de la masa encefálica a través del agujero magno. Entonces, al momento de nosotros hacer una craniotomía, bueno, el neurocirujano de hacer una craniotomía, es darle ese espacio al cerebro de poder inflamarse o de poder salir por una abertura que no sea con tanta lesión que por los agujeros del ojo o por el agujero magno. Entonces se le hace una ventana para que este cerebro pueda respirar como tal, que tenga su flujo cerebral, que pueda expandirse y que pueda liberar esa presión que le está pues marginando, ¿no? Pues al momento nosotros de usar soluciones hiperosmolares, lo que vamos a hacer es disminuir el volumen del tejido celular para que al momento de tener un aumento de presión por líquido extracelular no sea tanto el edema que tenga el cerebro a través de la craniotomía, como estamos viendo en la imagen C. Así es. Okay. Muy bien. Bueno, entonces 4 minutos más, cortamos la transmisión y volvemos, ¿sale? Porque llevamos 26 minutos. Sí, perfecto, doctora, muy bien. Sí. Bueno, entonces en esta diapositiva nada más vamos a ver un cuadrito donde hacemos una comparación entre la relajación cerebral y la presión intracraniana. Aquí tenemos pues diferentes conceptos. Vemos, por ejemplo, en la primera columna nos habla acerca de la categoría, es decir, vamos a ver cuáles son las principales como categorías que nosotros podemos valorar en cada una de estas alteraciones. La segunda columna nos habla de la relajación cerebral y la tercera de la presión intracraniana. Entonces, primero, pues la definición. Como vimos, la relajación cerebral es la relación entre el contenido del volumen intracraneal y la capacidad que tiene este espacio para contenerlo, ¿no? Entre el contenedor y el contenido. Y la presión intracraneal se refiere a la presión que es resultado de la fuerza ejercida por todo el volumen intracraneal. Entonces, más adelante, o si nosotros seguimos ahí la tablita, pues vamos a ver, por ejemplo, la relevancia clínica de cada uno. En cuanto a la relajación cerebral, pues principalmente es conocer cuáles son las condiciones que tiene el cirujano para realizar la cirugía, prevenir lesiones por retracción, por isquemia cerebral focal, valorar la evolución del paciente. En cuanto a la presión intracraneana, pues esta nos va a ayudar a ver la presión de perfusión, bueno, más bien va a tener influencia sobre la presión de perfusión cerebral, nos puede llevar al desarrollo de isquemia cerebral global y pues también es para determinar el bienestar neurológico y la evolución que tiene el paciente. Si ustedes ven más adelante en cuanto a la etiología, pues vemos que prácticamente esta es comparable en ambas, tanto en la relajación cerebral como en la presión intracraneana. Puede estar producida ya sea por tumoraciones, por exceso en la producción de líquido cefalorraquídeo, por edema cerebral, etcétera. O sea, realmente ambas son pues muy comparables.
Finalmente tenemos aquí los síntomas y los signos. Aquí podemos ver que en pacientes con relajación cerebral están anestesiados, entonces realmente son pacientes que nosotros no podemos valorar, es solamente la valoración objetiva que en ese momento pudiéramos hacer del tejido cerebral que nosotros vemos una vez que se hace la craniotomía. Por el contrario, pues en pacientes con hipertensión intracraneana son los que ya comentamos en clase pasada, los principales, recordemos cefalea, vómitos en proyectil, las alteraciones del estado mental y si todo progresa, pues las demás alteraciones que ya habíamos mencionado. De las metas del tratamiento, pues aquí sí es bien importante, vemos que prácticamente para que se pueda llevar a cabo la relajación cerebral y para que nosotros tengamos una adecuada presión intracraneana, pues podemos proporcionarle al paciente ya sea terapia hiperosmolar, la hiperventilación, la elevación de la cabeza, el drenaje de líquido cefalorraquídeo, y vamos a ver más adelante, vamos a ir explicando cada una de estas, cómo es que la anestesia pues también puede interferir tanto en la relajación cerebral como en la presión. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del manejo de la relajación cerebral. El primero de los mecanismos que vamos a ver que nos ayuda para poder llevar a cabo un adecuado manejo de la misma es la hiperventilación. Y vamos a ver que pues la hiperventilación realmente se ha utilizado por muchísimos años para poder llevar a cabo o tener una adecuada relajación cerebral. Y esto principalmente, pues el mecanismo va a ser secundario a que la hiperventilación pues nos va a condicionar vasoconstricción cerebral que va a estar inducida por la hipocapnia y esto va a hacer que se reduzca el volumen sanguíneo cerebral y el volumen intracraneal. Entonces, pues todo esto obviamente nos va a llevar a cabo una disminución de la presión intracraneal y por lo tanto vamos a tener un cerebro que se va a apreciar más relajado. Es bien importante que nosotros siempre tengamos en cuenta este dato que nos dice aquí que una vasoconstricción de aproximadamente el 20% puede llegar a reducir el volumen sanguíneo cerebral hasta en un 36%. Entonces, todo esto se ha encontrado en diversos estudios, nos dice que realmente pues es uno de los mecanismos que más pudieran ayudarnos. Sin embargo, el consenso actual nos marca que antes de que nosotros empecemos con medidas de hiperventilación en nuestros pacientes neurocríticos, pues lo ideal es mantener normocapnia durante una cirugía intracraneal y reservar, como les decía, pues esta hiperventilación como ya una medida de relajación cerebral cuando definitivamente hay resistencia a otras metas de tratamiento. Entonces, normocapnia en nuestros pacientes y si definitivamente no tenemos otro método para poder hacer que este cerebro se relaje, entonces sí empezar a utilizar la hiperventilación. Bueno, ahora tenemos la terapia hiperosmolar, pues vamos a ver aquí que prácticamente los agentes hiperosmóticos como el manitol, la solución salina hipertónica, son muy comúnmente utilizados para mejorar la relajación cerebral. El mecanismo por el cual se basan estos agentes, pues es en la extracción del agua libre del tejido cerebral hacia el espacio intravascular a través del gradiente osmótico y esto obviamente a través de la barrera hematoencefálica que recordemos que tiene baja permeabilidad al manitol y también al sodio. Entonces, otro de los mecanismos que también tiene o pues prácticamente de los beneficios que tiene el utilizar la terapia hiperosmolar es la disminución de la viscosidad sanguínea y el aumento del flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué es importante aquí? Recordar que la osmolaridad es el principal determinante del movimiento de agua a través de la barrera hematoencefálica, como ya lo vimos en la clase previa que nos dio Jessica. Aquí tenemos, por ejemplo, que se aumenta la osmolaridad sérica, se va a producir deshidratación del tejido cerebral y esto al mismo tiempo va a traer como resultado una disminución en el volumen cerebral y también en la presión intracraneal. Bien importante también en cuenta que son necesarios aproximadamente de 5 a 10 miliosmoles por litro para que este tratamiento sea efectivo, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar acerca de cada una de las terapias, pues como les decía, ya las más utilizadas, ¿no? El manitol y las soluciones hipertónicas. Vamos a hablar primero acerca un poquito del manitol al 20%. Este ha sido pues considerado por muchísimos años la base de la terapia hiperosmolar, es como el tratamiento, pudiéramos decir, tradicional. El manitol usualmente vamos a utilizarlo de 0.5 a 1 gramo por kilogramo. Tenemos una dosis que pudiéramos nosotros decir en mililitros, también de 2.5 a 5 mililitros por kilogramo. Y este bolo se recomienda que nosotros lo administremos vía intravenosa en un lapso de entre 20 hasta 30 minutos. También se establecen dosis máximas, esto es un punto importante, que es alrededor de 2 gramos por kilo en una sola dosis. O dicho de otra manera, recordemos hay pacientes en los cuales pues el peso no es el promedio, podemos utilizar hasta 100 gramos en estos pacientes. El inicio de acción realmente es muy rápido, tiene un promedio de inicio de acción de 10 minutos
y el pico máximo de su acción lo vamos a apreciar aproximadamente entre los 30 y los 40 minutos. ¿Qué es importante aquí? Pues que vamos a ver que este nos va a condicionar disminución de la presión intracraneana de entre 34 hasta 52% de los valores iniciales que tenían nuestros pacientes, ¿no? Entonces podemos ver la gran efectividad que tiene el utilizar este tipo de terapia hiperosmolar. Sin embargo, es bien importante que nosotros también tengamos ciertas consideraciones al momento de administrar manitol. Por ejemplo, es importante que no lo administremos en infusión debido a que el manitol tiende a abrir la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando nosotros lo mantenemos en una infusión constante, atraviesa la barrera hematoencefálica y lo que hace pues es agravar el edema vasogénico, ¿no? Estamos haciendo un mecanismo contrario a lo que realmente nosotros queremos lograr. También es bien importante evitarlo en combinación con esteroides o con fenitoína, y esto principalmente es porque nos puede generar un estado hiperosmolar no cetósico, y este pues tiene un alto índice de mortalidad. Por otro lado, tenemos que dosis elevadas de manitol o muy altas pues pueden llevar un riesgo muy elevado también de provocar insuficiencia renal aguda, caracterizada por necrosis tubular aguda. Y esto, pues sobre todo, vamos a ver que se va a presentar cuando alcanzamos niveles de osmolaridad sérica que rebasan los 320 miliosmoles por litro. Bueno, por otro lado tenemos el suero salino hipertónico. Recordemos que pues también nosotros podemos hacer uso de este tipo de soluciones. Actualmente, de hecho, las soluciones hipertónicas son muy utilizadas como parte de la terapia hiperosmolar. Antes se utilizaban como, podríamos decirlo, en conjunto con el manitol, pero ahorita en la actualidad se ha observado que son más que para utilizarlas en conjunto como una alternativa al tratamiento con manitol en pacientes que son neuroquirúrgicos. Las formulaciones pues van a ir desde el 2 hasta el 20%, siendo las más utilizadas al 3% y al 7.5%. Esta solución salina hipertónica al 3%, pues se recomienda su uso en bolos de 250 mililitros o de 2 a 3 mililitros por kilogramo en pacientes con un peso adecuado. Tenemos un inicio de acción muy similar al manitol de entre 15 a 20 minutos, y la duración del efecto de la misma va desde los 90 minutos hasta las 6 horas aproximadamente, según la solución que nosotros estemos administrando o la concentración de la misma. También es importante, pues el suero salino hipertónico al 3% es el más utilizado. Podemos repetirlo cada hora, siempre y cuando el nivel de sodio sérico pues no rebase los 160 miliequivalentes por litro. Entonces, en estos pacientes es bien importante estar haciendo mediciones de sodio seriadas. Y pues bueno, una vez que nosotros proporcionamos estos bolos iniciales que mencionábamos de 250 mililitros aproximadamente a nuestros pacientes y que logramos controlar la presión intracraneana, esta, a diferencia del manitol, sí la podemos utilizar en una infusión continua, que puede ir de dosis desde 0.5 hasta 1.5 mililitros por kilo por hora, siempre y cuando nuestra meta de presión intracraneana pues sea tenerla por debajo de los 20 centímetros de agua, y el sodio se encuentra en un promedio de 145 a 155 miliequivalentes por litro. Y pues bueno, ahora surge la pregunta, ¿no? ¿Qué agente hiperosmolar resulta más eficaz en el tratamiento del edema cerebral? Y pues para eso es importante que nosotros conozcamos otro concepto. Y este concepto es el de la eficacia, o más bien el del coeficiente de reflexión, que nos habla de la eficacia que tiene cada uno de estos agentes hiperosmóticos. Y vamos a ver que precisamente la eficacia va a ser dependiente de este coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión se refiere a qué tan permeable eh, puede ser la barrera hematoencefálica a este tipo de solutos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el coeficiente de reflexión de 1 significa que el soluto no es permeable, o sea, la barrera es impermeable prácticamente a este soluto. Y un coeficiente de reflexión de 0 significa que la barrera es idealmente permeable para este soluto. Entonces, pudiéramos nosotros aquí, por ejemplo, tener cierta ventaja en cuanto al uso de solución salina hipertónica sobre el manitol, ya que se sabe que la solución salina hipertónica al 3% tiene un coeficiente de reflexión de 1, es decir, es impermeable para la barrera hematoencefálica, mientras que el manitol al 20% tiene un coeficiente de reflexión de 0.9, ¿no? Es mínima realmente la diferencia, pero podríamos decir que esto como sí le confiere cierta ventaja al suero salino hipertónico.
Lo que sí se ha encontrado también es que el suero salino hipertónico pues condiciona una menor fuga de solutos y esto va a generar un mayor aumento de la osmolaridad a nivel sérico, va a aumentar por lo tanto el gradiente osmótico y esto va a hacer que con mayor facilidad pues libere agua o extraiga agua del tejido cerebral hacia el espacio intravascular. No sé si quedó claro más o menos este coeficiente de reflexión pues lo que representa prácticamente para fines prácticos, ¿no? En cuanto a el manejo del edema, ¿sí? Así es, todo claro. Obviamente, pues la solución salina hipertónica tiene mejor función en cuanto al edema cerebral y el aumento de la presión endocraniana, pero sin embargo, pues es mucho más fácil calcular el manitol y es una solución que ya viene pues Claro, prefabricada. sí. Por eso es que se usa más el manitol que las soluciones hipertónicas. Al ratito les voy a poner unas imágenes para que hagan el ejercicio de cómo hacer la conversión de las soluciones salinas hipertónicas. Ah, perfecto, sí. Muy bien, doctora. Entonces, bueno, vamos a continuar. Tenemos los efectos adversos de cada uno de estos agentes osmóticos, ¿no? Del manitol, pues vamos a ver que pues el efecto principal secundario es la producción de una diuresis intensa. ¿Qué nos va a condicionar esto? Pues disminución del volumen intravascular. Entonces, es bien importante que aquí estemos monitorizando la volemia de nuestros pacientes y el equilibrio electrolítico. Eso es parte fundamental cuando nosotros estamos utilizando manitol como parte de terapia hiperosmolar. Algunos otros efectos secundarios conocidos son que a veces puede generarnos un aumento de la presión intracraneana de rebote y también, pues como ya vimos anteriormente, la generación de la insuficiencia renal aguda, sobre todo cuando lo estamos utilizando a dosis muy elevadas. Por otro lado, tenemos la solución salina hipertónica. Esta no nos va a causar diuresis, tampoco hay que preocuparse tanto por la hipovolemia, pero tienes otros riesgos, por ejemplo, la producción de hipernatremia, hipopotasemia, la mielinolisis y el edema pulmonar. Sin embargo, se han estudiado en múltiples estudios estos, o más bien se han comparado este tipo de terapia o estos agentes osmóticos, y vamos a ver que las conclusiones a las que llegaron en la mayoría de los artículos que revisé es que tanto los efectos del manitol como de la solución salina hipertónica sobre la presión intracraniana sugieren que ambos son eficaces en el manejo del edema cerebral. Más que nada el uso o la preferencia de uno sobre otro es como lo mencionaba ahorita la doctora Wendy, por pues porque ya son soluciones que ya están establecidas, pues es mucho más fácil saber que vas a tratar el edema cerebral con algo que ya tienes al alcance y que ya está prefabricado, a diferencia de la solución salina hipertónica, pues que nosotros tenemos que de alguna manera, pues no sé, no producir, ¿no? Pero sí de alguna manera, pues fabricarla nosotros mismos, podríamos decirlo. Y bueno, vamos a continuar. En cuanto al manejo, también se han utilizado otros fármacos, de entre ellos, pues este diurético, la furosemida. Anteriormente se sugería que tenía una acción sinérgica con el manitol que lograba, pues, reducir el contenido de agua a nivel cerebral. Sin embargo, estudios actuales sí han encontrado que no reduce el contenido de agua cerebral sola ni en combinación con manitol. Entonces, no aumenta de forma significativa la deshidratación cerebral en comparación con la solución salina hipertónica. Entonces, las recomendaciones actuales pues son no utilizar furosemida para el manejo de la relajación cerebral o del edema cerebral tal cual. Tenemos por otro lado el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Este es un medio eficaz para mejorar la relajación cerebral. La principal función va a ser reducir el líquido cefalorraquídeo a nivel intracraneal, ¿no? Que como ya vimos es uno de los principales componentes del contenido intracraneal. Entonces, esta medida va a disminuir la presión intracraneal de forma inmediata y va a mejorar la adaptación del cerebro también. Siempre tener en cuenta que este es un método invasivo, ¿no? Y que va a requerir la inserción de drenajes. Entonces, tener siempre presentes los riesgos que están asociados a la colocación del mismo, la lesión neuronal, la generación de algún hematoma, incluso el desarrollo de infección, que es de los principales. Recordemos que ya vimos anteriormente en el manejo de presión intracraneal cómo pues la infección es de los principales riesgos al momento de nosotros tener este tipo de manejos. Entonces, ¿cuándo está recomendado su uso? Pues principalmente para si nosotros queremos tener un monitoreo más directo de la presión intracraneal, ahí sí, pues de una vez se hace drenaje de líquido cefalorraquídeo y podemos nosotros estar monitorizando la misma. ¿En qué va a consistir esto? Pues principalmente se habla de drenar de 3 a 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo con una altura menor o igual a 10 centímetros sobre la base o más bien sobre el conducto auditivo externo.
Entonces, a eso se refiere prácticamente el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Sí es de las principales medidas que nosotros podemos utilizar, principalmente en aquellos pacientes en los cuales ya proporcionamos terapia hiperosmolar, ya utilizamos otro tipo de medidas como las que vamos a ver más adelante, y ya de alguna manera pudiéramos decir, no ha progresado de forma favorable nuestro paciente, entonces se opta por realizar este tipo de, pues, de medio. Otra de las medidas que nosotros podemos utilizar y que realmente es un método muy fácil, pues, de que nosotros lo realicemos, es la inclinación de la cabeza del paciente hacia arriba. Esto va a facilitar la reducción del contenido intracraneal porque va a permitir que el líquido cefalorraquídeo se ubique desde el espacio intracraneal hacia el espacio intratecal extracraneal. Entonces, ¿qué va a suceder al final de cuentas? Se va a favorecer la reducción del volumen intracraneal, ya que por gravedad todo esto se va a ir hacia el drenaje venoso cerebral. En este método, pues las principales complicaciones van a estar orientadas pues que existe un mayor riesgo de que se produzca hiperfusión cerebral, embolia gaseosa venosa, neumoencéfalo. Sin embargo, sí se ha visto que en pacientes que tienen lesiones de cabeza, el elevar 30 grados la cabecera disminuye significativamente la presión intracraneal y no se ha observado que afecte la presión de perfusión cerebral ni el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, es mayor el beneficio que nosotros tenemos para nuestros pacientes que el riesgo de que realmente se puedan generar alteraciones en la presión de perfusión. Si tenemos que cuando nosotros elevamos 30 grados la cabecera del paciente, aproximadamente a un minuto de que nosotros realizamos esta elevación, se empiezan a producir todos estos cambios en cuanto a la presión intracraneal, y una vez que se generan estos cambios, esta va a permanecer estable, es decir, no va a haber alteraciones en cuanto a la presión intracraneal, perdón. Y en pacientes en los cuales están en una posición prona, como en la que se observa en la imagen, la recomendación es que pues se tengan a 10 grados de Trendelenburg inverso, y esto se ha visto que disminuye la presión intracraneal y de igual manera mantiene la presión de perfusión cerebral sin cambios. Bueno, en cuanto a nuestra anestesia, pues también vamos a ver que principalmente los anestésicos volátiles y también los intravenosos, obviamente, pues van a tener ciertos efectos sobre el tono vasomotor cerebral y también sobre el flujo sanguíneo. Entonces, aquí es por eso que vamos a hacer una comparación entre anestesia intravenosa y anestesia como tal inhalada y el beneficio que tiene cada una de ellas sobre el edema cerebral. Hablando específicamente de la anestesia intravenosa, vamos a ver pues que esta está representada por el propofol en la literatura. Como efecto tenemos que va a reducir el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto va a reducir el volumen intracraneal, y pues esto se ve que está condicionado principalmente por su efecto supresor sobre la actividad metabólica cerebral. Entonces, tenemos nosotros que esto va a ser lo ideal, o se ha establecido en las diferentes bibliografías que una anestesia intravenosa es ideal para pacientes neuroquirúrgicos, principalmente por esta disminución del flujo sanguíneo cerebral que va a condicionar pues también disminución de la presión intracraneana de manera secundaria. Por otro lado, tenemos la anestesia inhalada. Aquí podemos observar nosotros que si principalmente nos vamos con anestesia inhalada, o una anestesia, pudiéramos decir, general balanceada, tendemos a utilizar CAMs que son altos. Esto, por el contrario, pues va a generar un aumento del flujo sanguíneo cerebral, también un aumento en el volumen sanguíneo cerebral y en el volumen intracraneal por el efecto vasodilatador que tienen, y de alguna manera puede generarnos ciertos picos en la presión intracraneal o ciertas elevaciones de la misma. Entonces, vamos a ver que aunque no existen como, pudiéramos decirlo, que si nosotros podemos obtener CAMs que son por debajo de 0.5, estos picos no van a ser tan significativos y pudiera ser seguro utilizarlos en pacientes neuroquirúrgicos. Sin embargo, recordemos pues que en la mayoría de los pacientes manejar CAMs bajos, pues pudiéramos decir que no es tan factible. Entonces, por eso es que idealmente se prefiere tener una anestesia general que sea, o más bien una anestesia total intravenosa, por el beneficio que pueden obtener estos pacientes del mismo. Y pues tenemos el uso de esteroides. Aquí, por mucho tiempo y en los artículos que estuve revisando, se había establecido que los esteroides eran agentes eficaces para reducir el edema cerebral. Sin embargo, actualmente y en las últimas guías sí se ha establecido que se recomienda utilizar los esteroides con cuidado en pacientes que tienen... ¿Mande? Bueno. No, continuamos. Perdón. Como que se escucha un ruido. Ajá, sí, digo, luego capaz que se corta otra vez.
Sí, no, todo bien. Muy bien. Entonces, como les decía, pues en las guías actuales se ha visto que esos esteroides no están tan recomendados, pero en cierto grupo de pacientes, por ejemplo, pacientes con lesión cerebral traumática, se ha visto que empeoran el resultado. ¿En qué pacientes sí pudiéramos utilizarlo? Pues en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen edema cerebral vasogénico que está asociado a tumoración. Vamos a ver que de ellos, pues el principal agente que está recomendado es la dexametasona por su efecto tardío y porque tiene un punto máximo entre 24 y 48 horas. Y vamos a ver aquí el mecanismo por el cual sí pudiéramos utilizar este tipo de esteroide en ellos, ¿no? Vamos a ver que el uso de glucocorticoides, entre ellos la dexametasona, pues va a aumentar la expresión de las ocludinas y de las claudinas, que si recordamos al principio de la presentación, vemos que son esas proteínas transmembranas que van a permitir mantener la barrera hematoencefálica fuerte, ¿no? Estas uniones. Por lo tanto, va a haber menor flujo o menor fuga de líquido hacia el espacio extracelular. Por otro lado, tenemos que los glucocorticoides van a disminuir los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular, que, bueno, esto por parte de las células tumorales, que si recordamos anteriormente, pues también el incremento o niveles anormales de este factor, pues condicionaba también alteración en la barrera hematoencefálica y por lo tanto aumentaba el riesgo de que el paciente sufriera edema. Tenemos a la dexametasona como el esteroide de elección para el tratamiento en el edema cerebral, que es peritumoral, y estos son los motivos por los cuales así es. Tiene un mínimo efecto mineralocorticoide, tiene una alta potencia y la vida media de la misma es más prolongada que el resto de los esteroides. Vamos a ver que si se administra entre 24 a 48 horas previas a la cirugía del paciente, se ha visto que tiene efectos benéficos en el edema cerebral y también en las condiciones clínicas del paciente en la craniotomía, al momento de que se realiza esta craniotomía. ¿Cómo es que hay que utilizarla? Pues la recomendación es de 4 miligramos al día de dexametasona para el tratamiento del edema cerebral, que es peritumoral, y se ha visto en otros, se han realizado varios estudios donde se compara el uso de 4 miligramos contra 16 miligramos de dexametasona, y lo que sí se ha observado es que realmente tienen el mismo grado de mejoría estos pacientes. Por el contrario, lo que sí se ha observado es que los efectos secundarios son dosis dependientes y que por lo tanto se van a presentar con mayor frecuencia en pacientes en los cuales se utilizan dosis altas de dexametasona. De los principales, pues tenemos el desarrollo de hipertensión arterial en el 20% de los pacientes, osteoporosis en el 50%, diabetes mellitus inducida por esteroides en el 50% también, miopatía en el 60% de los pacientes y el efecto secundario más temido, ¿no? Que es el de la supresión inmunológica. Esto obviamente por la vulnerabilidad que les confiere a estos pacientes frente a infecciones oportunistas. Una vez que en los pacientes se ha instaurado un esquema con esteroides, y es bien importante que se pueda descontinuar. Lo más recomendado es que se descontinúe de manera lenta, y el esquema de reducción lento, aquí se los pongo en la diapositiva, va a iniciar 4 miligramos cada 12 horas por 7 días. La siguiente semana el paciente lo debe utilizar o se le deben administrar 2 miligramos cada 12 horas. La tercera semana 1 miligramo cada 12 horas y la cuarta semana 1 miligramo al día. Esa es la forma ideal de ir como destetando al paciente del uso de esteroides. Sin embargo, también se ha visto que se puede hacer un esquema de reducción rápida, el cual no se ha visto que se confieran como mayor problema para el paciente. Y este se refiere a realizar una suspensión del esteroide en los 3 días posteriores a la cirugía. Y pues bueno, también aquí en la diapositiva les pongo para que tengan en cuenta estos efectos secundarios de los cuales hablamos, siempre recordar que van a ser dosis dependiente. Entonces, bien importante ver aquí o quedarnos que el uso de esteroides a una dosis bajita de 4 miligramos va a tener realmente el mismo efecto benéfico para nuestros pacientes que utilizar pues las 2 ámpulas de dexametasona, como en alguna que otra ocasión lo hemos llegado a hacer, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos a los barbitúricos. Recordemos que estos van a disminuir la excitabilidad neuronal, y esto pues principalmente por su acción GABA agonista. Su efecto benéfico se ve porque provocan vasoconstricción en las zonas normales a nivel cerebral, y esto va a hacer pues que también se disminuya la demanda metabólica de oxígeno y como consecuencia que disminuya el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto la presión intracraneal. La indicación absoluta para que nosotros podamos utilizarlos es aquella hipertensión intracraneal que es resistente a otros tratamientos, si no, pues no tienen motivo de uso realmente. Y por otra parte tenemos algo muy mencionado que es el coma barbitúrico. Esto se refiere a la supresión de la actividad eléctrica en un encéfalo
en un encefalograma, y esto obviamente, pues el objetivo es que se reduzca de manera casi total tanto el consumo metabólico de oxígeno como el flujo sanguíneo cerebral, ya que si realmente los otros mecanismos o manejos para el paciente no han logrado tener un beneficio para el mismo, pues podríamos decir lo que es pues nuestra última arma para utilizar, ¿no? Bueno, en esta diapositiva les englobo todo el manejo que hemos visto a lo largo de la exposición, tanto la hiperventilación, el uso de las soluciones osmóticas, la elevación de la cabeza en el paciente, cuál es el beneficio de utilizar la anestesia total intravenosa, el drenaje cefalorraquídeo. Si utilizar o no la furosemida, pues como ya les mencionaba, realmente ahorita las guías actuales no lo establecen como parte del manejo, pero sí se ha visto en uno que otro artículo que logré leer por ahí o revisar, que decía que, pues igual, pacientes en los cuales vemos que ya hemos utilizado otro tipo de terapias y no responden, pues pudiera ser también como ya de última instancia utilizar este diurético. Y el uso de esteroides. Tenemos el método o la manera en la cual se administran, cuáles son las ventajas que se pueden obtener para lograr la relajación cerebral y cuáles son también las desventajas que podemos nosotros, pues, obtener o los efectos secundarios del uso de cada una de ellas, así como el inicio de acción de las mismas. Entonces, para que lo puedan revisar un poquito más a detalle, es un resumen prácticamente del manejo del edema cerebral. Y en ocasiones también falla o existe fallos en la relajación cerebral. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros preguntarnos cuál es la causa que está condicionando que ese cerebro aún esté tenso, que no pueda relajarse, porque es insatisfactoria esta relajación cerebral. Y podemos observarlo, por ejemplo, aquí en la tablita nos habla acerca de la oxigenación. Podemos ver, por ejemplo, que la hipoxia nos va a dar como resultado un aumento del flujo sanguíneo cerebral y del volumen sanguíneo cerebral. Entonces, ¿esto qué va a condicionar? Pues tensión, obviamente, aumento de la presión intracraneal. Entonces, es una de las causas de fallas en la relajación cerebral. Por otro lado, tenemos otro de los parámetros, el dióxido de carbono. Cuando incrementamos la presión parcial de dióxido de carbono, va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral y va a aumentar el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué va a condicionar esto? Obviamente, pues aumento de la presión intracraneana, secundario a este aumento en el flujo sanguíneo cerebral. Otro de los parámetros es la presión arterial. Recordemos que en un cerebro bien autorregulado, la hipotensión va a producir vasodilatación cerebral para poder mantener este flujo sanguíneo cerebral y un aumento también, pues obviamente, del volumen sanguíneo cerebral. En consecuencia, tenemos, por ejemplo, un cerebro que no tiene esta autorregulación, la hipertensión va a aumentar este flujo sanguíneo y por lo tanto la presión intracraneal. Entonces, si nos vamos revisando cada uno de ellos, vamos a ver qué son las cosas en las cuales a lo mejor podemos estar fallando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por ahí la posición corporal. En vez de nosotros elevar estos 30 grados la cabecera en un paciente que tenemos en supino o los 10 grados en un paciente en prono, por ejemplo, que tengamos la posición de la cabeza hacia abajo, pues va a aumentar va a impedir más que nada el drenaje venoso cerebral del que estábamos hablando. Entonces, ¿qué se produce? Obviamente, aumento del volumen sanguíneo cerebral y otra vez aumento de la presión intracraneana, ¿no? Entonces, pueden revisar así como cada uno con un poquito más de calma, nos va a servir a lo mejor tener esto presente pues en procedimientos quirúrgicos que podamos tener ahí en el hospital, ver qué es lo que nos está condicionando que a lo mejor el quirúrgico en ese momento nos está diciendo es que pues nos relaja, sigue edematizado, está muy tenso y demás, y ver nosotros en qué parte de la terapia estamos fallando. Y pues hasta aquí llega la presentación, doctora. No sé si hay algo que agregar, algo que no esté claro. Muy bien. Pues más que nada el hecho pues recalcar que pues la anestesia no es una receta de cocina, hay que individualizar a cada paciente. No siempre con el puro uso del mannitol va a revertir el edema cerebral o con el puro uso de las soluciones salinas. A veces no va a revertir a ninguno de los dos, sea la posición, o puede que sea retención del CO2, pero todo eso sobre la marcha se tiene que ir evaluando y ir pensando en un plan A, plan B, plan C, porque pues un paciente, sus patologías no es la misma que el paciente anterior. Entonces tienes que ir viendo qué manejo se le tiene que dar a un paciente. A quién sí poner las soluciones hipertónicas, a quién sí ponerle mannitol, a quién sí ponerle diurético, y pues así ir individualizando. La solución hipertónica que nosotros manejamos en el hospital es la solución salina al 17.7% o cloruro de sodio al 17.7%. Con el fin de reducir lo que es la presión intracraneana,
para poder aumentar la presión de perfusión cerebral, dejándole espacio al contenido intracraneal para que la sangre fluya. Las concentraciones que vamos a manejar en las soluciones hipertónicas van desde el 3 hasta el 23.4%, con el fin de obtener un sodio sérico, subirlo no menos de 3 miliequivalentes por litro y no más de 5 miliequivalentes por litro. Tenemos que una solución salina hipertónica al 3%, en 233 mililitros vamos a encontrar aproximadamente 20 miliequivalentes. Cuando se trata de la solución salina al 7.5%, los 120 miliequivalentes los vamos a encontrar en 94 mililitros, y en la solución salina al 23.4%, los 120 miliequivalentes los vamos a encontrar en aproximadamente 30 mililitros. Entonces, para preparar una solución salina hipertónica, en este caso el ejemplo al 7%, vamos a utilizar la fórmula de concentración 1 menos concentración deseada por el volumen entre la diferencia de la concentración 1 menos la concentración 2. Tenemos que la concentración 1 es la solución salina que nosotros manejamos, que sería el 17.7%. La concentración 2 va a ser la concentración de la solución salina que normalmente nosotros manejamos, que es el 0.9%, es la solución fisiológica. El volumen que vamos a preparar va a ser aproximadamente 250 mililitros la mayoría de las veces, o puede variar en el litro en caso de que queramos preparar más. Y pues la diferencia entre la concentración 1, que sería 17.7%, menos la concentración 2, que sería el 0.9%, nos daría el 16.8%, pues prácticamente por ciento, ¿no? Con lo cual, la fórmula nos queda de esta manera. Para hacer una conversión de la solución salina al 7%, vamos a sustituir los valores que les comenté. La concentración 1 menos la concentración deseada, que sería el 7%, por el volumen que queremos preparar, que serían 250 mililitros, entre la diferencia de la concentración 1 menos la concentración 2. Esto nos va a dar un resultado de 159.2 de los mililitros de la solución salina que nosotros tenemos. Si nosotros le restamos los 159 mililitros que nos salió aquí de la solución salina, menos, se los restamos, perdón, a los 250 mililitros que nosotros queremos preparar, vamos a tener que el 91 mililitros van a ser los mililitros que nosotros vamos a agregar de la solución salina al 17.7 que tenemos, o sea, de cloruro de sodio. Por lo cual, cada ampolleta de cloruro de sodio al 17.7% que nosotros tenemos es de 10 mililitros, por lo que vamos a agregar 9 ámpulas aforadas a una solución de 250 mililitros. Entonces, en aproximadamente 1 litro de solución hipertónica o de solución salina al 9%, tenemos que vamos a tener 154 miliequivalentes de sodio. En 1 litro de solución salina al 3%, vamos a tener 513 miliequivalentes de sodio, y así respectivamente con el resto de las concentraciones. Entonces tenemos este ejercicio. En este caso, por ejemplo, una paciente femenina de 35 años con un peso corporal de 60 kilos tiene un sodio sérico de 140 miliequivalentes. Vamos a hacer el ejercicio para ver cuánto de solución salina le vamos a poner. Entonces tenemos que le vamos a restar el sodio infundido menos el sodio sérico de la paciente entre el agua corporal total más 1. Sustituyendo esto, que el cambio de sodio sérico que vamos a realizar sería el sodio infundido en 1 litro de agua de solución salina al 7.7%, tenemos que son 1197 miliequivalentes. Entonces serían 1197 equivalentes menos el sodio sérico, que serían 140, entre el agua corporal total. En este caso hay un error, normal es 60, pero pues vamos a continuar con la imagen en 30, más 1, lo cual nos va a dar un aumento por cada litro de agua que nosotros le pongamos
de 34 miliequivalentes. En una regla de 3, 1 litro contiene 34 miliequivalentes. Queremos saber cuántos mililitros vamos a hacer para que suban 3 miliequivalentes. Entonces vamos a multiplicar 1000 por 3 entre 34 y nos va a dar que tenemos que ponerle 88 mililitros de solución salina hipertónica al 7% para nosotros poder aumentar 3 miliequivalentes en la paciente. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que no deben de subir más de 5 miliequivalentes y lo promedio es entre 3 a 5 miliequivalentes. ¿Ok? Hay que hacer el ejercicio, traten de hacerlo con el agua corporal total correcto de 60 mililitros, de 60%, perdón, de agua corporal total, para que vean cómo les sale. ¿Ok?